Buenas tardes a todos, pues muchísimas gracias, ya empezamos a grabar, ¿no? Llevamos ya un rato aquí conectados, pero ya empezamos a grabar. Entonces, lo de siempre, agradecerles mucho el que estén aquí, el que se hayan conectado desde bastante rato antes, ¿no? Agradecerles pues la participación, pues saben ustedes, este me parece que es el webinar número 7 o número 8 que estamos haciendo. La semana que viene hay 3 más, ¿no? Entonces estamos generando un contenido muy rico en conocimientos, en experiencias, en puntos de vista, etcétera, que yo creo que están ayudando a mucha gente, ¿no? Están ayudando a mucha gente y yo creo que esta situación que estamos atravesando todos a nivel mundial, pues bien merece la pena que algunos pues hagamos, entre comillas, ¿no? Cierto esfuerzo, cierta dedicación de nuestro tiempo y nuestros recursos para compartir un poquito, ¿no? Para compartir un poquito, para poder ayudar un poco a la gente a encaminarse en ciertos temas, en ciertas temáticas, ¿no? Yo creo sinceramente que esto ayuda mucho, ¿no? O sea, evidentemente, pues, lo hablaba con una amiga ayer, ¿no? O sea, no se trata simplemente de conectarte a un webinar y ya está, porque ahora mismo todos coincidirán conmigo en que lo que hay en las redes es una avalancha de webinars que no tiene sentido, ¿no? Una avalancha de webinars terribles, ¿no? Pero hay algunos que son buenos, ¿no? Hay algunos que son una completa locura, ¿no? Pero como todo en esta vida, ¿no? No se trata de que alguien se pare a hablar, sino se trata de quién es el que se para y habla, ¿no? Y qué es lo que dice, efectivamente. Entonces, siempre hay que tener eso en consideración, ¿no? Porque aunque parezca que no, pues incluso conectados a un webinar de media hora donde te van a hablar puras tonterías, pues tampoco sirve, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar con esto, ¿de acuerdo? Lo que les decía, si por el momento, por el motivo que sea, no escuchan, ¿de acuerdo? Reconéctense. Bueno, ahora mismo ya está lleno, así que si salen o si se descuelgan, seguramente no van a poder entrar, pero aquí estamos, ¿vale? Pues nada, yo voy a apagar la cámara un rato para no consumir mucho el ancho de banda y me conecto luego, ¿vale? Pero aquí estoy igual, me van a seguir oyendo. Un segundín, va. A ver, clic, eso. Listo, pues nada, entonces sigamos. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de ITIL 4, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que hablar de ITIL 4, muchas, ¿vale? Pero me gustaría empezar por facilitarles un poquito el entendimiento de qué cosa es esto ITIL 4, ¿de acuerdo? Yo sé, porque lo veo, y lo veo casi todos los días, y casi todos los días me empieza a latir el ojo izquierdo cuando lo veo. Eh, yo sé que hay mucha gente que habla de ITIL versión 4, o ITIL V4, ¿no? O ITIL 4.0, incluso he visto por ahí algunos más descarados, ¿de acuerdo? Ninguna de esas definiciones existe, ¿de acuerdo? Para que lo tengan claro. O sea, ITIL versión 4 no existe. Nunca ha existido, no existe, no va a existir, ¿de acuerdo? ITIL V4 evidentemente tampoco, ITIL 4.0, pues hasta donde tenemos todos los que estamos en este círculo metidos, pues tampoco existe, ¿de acuerdo? Lo que existe es una cosa que se llama ITIL 4, así tal cual, ¿de acuerdo? Yo sé que mucha gente, cuando empieza a hablar de ITIL o empieza a escuchar hablar de ITIL, lo primero que les viene a la mente cuando ven el V4 es que, bueno, ITIL versión 4 tiene lógica, ¿no? Porque antes de esto estaba la versión 3, ¿de acuerdo? Pero es que eso tampoco es cierto, ¿de acuerdo? Eso tampoco es cierto. O sea, la versión 3 nació, para los que lo recuerden, ¿no? La versión 3 nació en el 2007, ¿de acuerdo? En el 2007. Y como versión 3, así tal cual como versión 3, no existe en sí desde el año 2011, ¿de acuerdo? En el 2011 que fue que apareció la edición 2011, ¿de acuerdo? Entonces, cuando apareció ITIL en el año 2011, el refresh, ¿de acuerdo? El refresh de la versión 3, donde, bueno, mucha gente dice, no, pero ¿cuál es la diferencia entre la versión 3 y la 2011? Bueno, pues no es sustancial, pero es importante, ¿de acuerdo? En la versión 2011, en la edición 2011, perdón, aparece el BRM, por ejemplo, ¿no? Aparece la capacidad de este marco en gestión de servicios de conectarse con el negocio, ¿de acuerdo? De conectarse con el negocio de una manera formal, a través de una figura, un rol, incluso un proceso que se encargaba de generar esa conexión entre las necesidades del negocio o necesidades de las partes interesadas, si habláramos de COVID, por ejemplo, ¿no? Y las capacidades de las múltiples áreas en las que se trabajaban en ese entonces. Cuando nosotros hablábamos de
versión 3, y esto es una diferencia importantísima, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de versión 3 y hablábamos de ITIL, ¿de acuerdo? Hablábamos de TI, ¿de acuerdo? Hablábamos de un poco de gestión de servicios orientado a las TI, ¿vale? Pero eso cambió en el año 2011, ¿de acuerdo? Desde el año 2011, ITIL ya no es para TI. Entonces la gente pues empieza a rayarse, ¿no? Pero ¿cómo que no es para TI si sus propias siglas lo dicen, ¿no? Porque seguramente pues muchos de ustedes, cuando les preguntan qué cosa significa ITIL, pues yo me imagino que muchos pues dirán, ah, ITIL significa Information Technology Infrastructure Library, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Entonces, el tema con el Information Technology Infrastructure Library es que ya no es verdad, ¿de acuerdo? O sea, eso no es cierto ya. O sea, hoy por hoy tú puedes encontrar varias ofertas, varias propuestas, ¿no? Varios sílabos, incluso por ahí medios extraños, propuestas de cara a proyectos de consultoría y cosas por el estilo, donde siguen hablando de Information Technology Infrastructure Library, pero eso ya no existe. O sea, las siglas de Information Technology algo desaparecieron en el 2011. Mira, han pasado 9 años. Sí, sí, no, ahora lo vemos. Ha desaparecido hace 9 años. O sea, desde hace 9 años ya no es Information Technology nada. ¿Por qué? Porque uno de los cambios importantes que hubo en la edición 2011 fue que ya no se hablara de Information Technology, sino se hablara simplemente de gestión de servicios. Entonces, desde el año 2011, pasó 9 años, ya 9 años exactamente, casi, ITIL simplemente es una palabra registrada, ¿de acuerdo? Que hace referencia al conjunto de buenas prácticas en gestión de servicios. Listo, pero se pueden aplicar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Se pueden aplicar sin ningún problema a TI, a la gestión de, yo qué sé, pues de venta de alimentos, de distribución de, yo qué sé, pues de productos para limpieza, para el cine, para un restaurante, para una gasolinera, para lo que te haga falta, directamente, ¿de acuerdo? Entonces ya no es gestión de TI, en ese sentido, por lo menos, ¿de acuerdo? ¿Que sirve para TI? Sí, claro, sirve, pero para TI y para casi cualquier otra cosa. Y con este mensaje, pues se ha intentado que cale a nivel global, pero no necesariamente ha ido dando los resultados que se esperaban, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es un marco que nace en TI, que tiene su mayor peso en TI, etcétera, y es mucha la gente de TI, pues, que sigue rabiosa, ¿no? Insistentemente rabiosa con el tema de Information Technology algo, ¿no? Sin embargo, esto es algo que ya se puede aplicar a casi cualquier tipo de servicio, pero desde hace muchos años. Incluso hay organizaciones, sí, claro, para cualquier tipo de servicio. Incluso hay organizaciones que ya trabajan pensando en una cosa que se llama el Enterprise Service Management, ¿de acuerdo? Que es algo pues que lo que hace es llevar esta consigna de la gestión de servicios a toda una organización, a toda la organización. ¿Por qué? Pues porque el área de recursos humanos brinda servicios, el área de gestión financiera brinda servicios, el área logística brinda servicios, TI brinda servicios, operaciones brinda servicios. Entonces, de lo que se trata en sí ya no es ni siquiera de tener una mesa de ayuda al uso para temas de soporte técnico o soporte tecnológico, sino se trata de tener una mesa de servicios generales o una mesa de servicios integrados o una mesa de servicios empresariales, como se le llama también, ¿de acuerdo? Desde donde tú puedas brindar todo tipo de servicios a prácticamente cualquier tipo de usuario, incluso cliente externo, desde el hecho de, pues yo qué sé, separar una sala para una reunión, solicitar que le cambien la lámpara a un proyector, dar de alta a un usuario nuevo, requerir el cambio de un equipo, yo qué sé, solicitar un aparcamiento para una visita, lo que haga falta, porque finalmente son servicios que se brindan desde diferentes ángulos de la organización con diferentes casuísticas y con diferentes recursos y combinaciones de habilidades. Entonces, a lo que se apunta en sí es a tener una sola mesa empresarial, ¿de acuerdo? Por donde todo se encamine, todo entre y luego, según el tipo de particularidad, pues se distribuya donde corresponde, ¿no? Y que desde ahí pues se le haga el seguimiento, etcétera, pero que haya un único punto de control. Imagínate una organización, que además las hay, lo sabemos, ¿no? Las hay, donde hayan diferentes tipos de mesa, ¿no? O una corporación compuesta por diferentes empresas, ¿no? De diferentes rubros, evidentemente, pero con una mesa con cada uno, ¿no? Evidentemente, pues los que se frotan las manos son los proveedores de esas mesas, ¿no? Porque, claro, o sea,
en lugar de vender o de proporcionar el servicio para una sola mesa, pues vendes 10 mesas, ¿no? O sea, no te basta con dar un mal servicio, sino que lo multiplicas por 10, además, ¿no? Entonces, las cosas han variado en ese sentido, ¿de acuerdo? La gestión de servicios basada en ITIL o basada en lo que tú quieras, ¿no? No es algo, pues, que necesariamente se tenga que aplicar en TI, no es algo que ya por propia definición esté pensado para TI nada más, ¿de acuerdo? Y con el paso de los años ha ido cambiando, ¿de acuerdo? Decíamos pues que en el 2011 el refresh, ¿no? La aparición de la conexión con el negocio, ¿no? Hizo que todo esto variara. Cambió el tema de las siglas, cambió el enfoque, cambió el alcance en muchos sentidos, ¿no? Y eso hizo pues que tuviera una mayor cobertura dentro de su amplia aplicabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Eh, Luego, pues la gente dice, bueno, entonces, de la 2011 a ITIL 4. Pues tampoco es cierto, ¿de acuerdo? Porque como veremos luego, de la 2011 a ITIL 4, pues hay algo en medio, ¿no? Que fue el ITIL Practitioner, que salió en febrero del 16, para ser exactos, ¿no? Entonces, del 2011 a febrero del 16, pues hay 5 años, ¿no? Y luego, pues ITIL 4, como se llama en realidad, a ver, si bien se lanzó al mercado, la realidad es que está listo y distribuido entre los que estamos metidos en este negocio, pues desde julio, como muy tarde, principios de agosto del 2018. Pues ya 6 meses atrás, ya prácticamente listo para lanzarse, ¿no? Con algunas modificaciones, con algunas cosillas que mejorar, etcétera, ¿no? Pero que cambiar, ¿no? O que adaptar, pero es un marco pues que ha tenido sus cambios y claro, por ejemplo, el salto que hubo de la 2011 a ITIL 4 pues es amplio, ¿no? Que lo veremos en un rato, es amplio, un salto amplio, muy amplio, al punto de que la cobertura que tiene hoy por hoy ITIL 4 ya no es solamente temas de servicios, sino ya abarcamos temas de productos y servicios, y ya no trabajamos simplemente con la influencia del negocio, sino ya nos vamos muy hasta arriba, o sea, ya pensamos netamente y de manera formal además, ya pensamos en el mercado, en las influencias, en el contexto, en qué tipo de condiciones se dan con nuestros clientes, los segmentos, ¿no? Ya hablamos de puntos de contacto a lo largo del proceso de entrega, del Customer Journey y de un montón de historias que, para variar, ¿no? Eh, Son heredadas, ¿no? O son influencia, por ejemplo, decirlo de otra manera, ¿no? Son influencia de otras disciplinas, ¿no? O sea, a ver, nadie puede negar que ITIL, incluso desde su nacimiento, pues no ha inventado la rueda, ¿no? O sea, ITIL nace con la intención en su momento, pues, de poner orden a un área de tecnología, un área de soporte, o un área de sotorpe, como le dice alguien, ¿no? Que era compleja, ¿no? Que era complicada, que era desordenada, que no se le podía hacer seguimiento a nada, que no tenía trazabilidad, que era una locura, ¿no? La caverna de los técnicos, ¿no? De toda la vida. Entonces se buscó crear un marco, armar un marco pues que le permita un orden a esta situación, ¿no? Entonces se empezó a beber de otro tipo de disciplinas, efectivamente, de otro tipo de disciplinas. O sea, el tema de la gestión financiera, por ejemplo, no se lo inventó ITIL, no me cuenten historias. El tema de la gestión de proveedores tampoco, ¿no? O sea, el tema de los riesgos tampoco se lo inventó ITIL. El tema de los niveles de servicio, pues salvo por el tema de servicio, que antes podríamos llamarlo compliance en la entrega, pues tampoco se lo inventó ITIL. O sea, la gestión de activos no se la inventó ITIL. O sea, hay un montón de cosas que provienen de otras disciplinas, de otras industrias, en gran parte de temas de administración de empresas, administración de negocios, temas de operación propia, logística, cadenas de suministro, producción, Lean, ¿no? Lean, de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, todo esto lo que hace es traer un poco la luz, ¿no? De otras disciplinas y se empieza a crear un marco, ¿no? Un conjunto, entre comillas, de buenas prácticas que permitan darle sentido a esta locura, ¿no? Luego, con el tiempo, pues estos marcos evidentemente se han ido afinando, ¿no? Incorporando conceptos y partes de otras disciplinas que también pues vienen a bien para este tipo de condiciones, ¿no? Hoy por hoy,
el tema de ITIL 4, que su nombre completo sería ITIL Edición 4, ¿de acuerdo? O 4, o 4 Edition, si acaso, ¿de acuerdo? Porque hace referencia, el 4 hace referencia a la cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? A la industria 4.0, que le llaman algunos, ¿vale? De hecho, se iba a llamar ITIL 4.0, pero bueno, gracias a Dios existen los focus groups, ¿no? Y la gente no votó por eso, ¿no? Pero se llama ITIL 4, ¿de acuerdo? O sea, el nombre correcto es ITIL 4, y ese 4 no es la seguidilla de un 3, ese 4 es la referencia de la cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se busca con este nuevo lanzamiento, nuevo entre comillas, pues ya tiene un año formalmente hablando en el mercado, un año y 2 meses, con este nuevo enfoque, con este nuevo refresh, por decirlo de alguna forma, es el de poder abarcar la organización de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Es decir, no quedarnos simplemente con la influencia del negocio y algunas capas, etcétera, sino poder generar un marco que ayude realmente a administrar una empresa de extremo a extremo, desde el punto de vista de los mercados, los clientes, la segmentación, la necesidad, las características de la misma, ¿no? Las tendencias de consumo, los patrones de comportamiento, etcétera. Pero que sea un marco que permita a una empresa, cualquiera, del tamaño que sea, además, ¿no? Poder tener un solo esquema de gestión. Uno solo, gestión y gobierno, porque además también abarcamos gobierno, ¿no? Tener un solo esquema de gestión. Entonces, digamos que si nos ponemos específicos en cómo ha ido la evolución en este campo, diríamos pues que pues, en el 2011, ¿no? Se actualizó ITIL, creando pues la lógica del negocio hacia hacia el ciclo de vida del servicio que había en ese entonces, ¿no? Al año siguiente, en el 2012, apareció COVID-5, ¿no? Que ya pues abarcaba todo lo que tenía ITIL 2011 en ese entonces y se iba un poco más allá, ¿no? Incorporando la capa de gobierno corporativo de TI, acuérdate, porque antes de eso, pues COVID-5, COVID-4, por ejemplo, y 4.1, solo hablaba de gobierno de TI, es decir, solo estaba enfocado en el área de TI y para de contar. Y si querías incorporarle algo del negocio o querías incorporarle una visión o unos condicionamientos del negocio, tenías que traer al complemento ideal que en ese entonces se llamaba COSO. Algunos de ustedes lo recordará, ¿no? Entonces, de la mezcla o de la fusión y complementos de COVID 4.1 y COSO, pues aparece COVID-5, ¿de acuerdo? En el 2012. Luego, en el 2012, pues COVID-5 se fue hasta el tema de gobierno corporativo de TI, ya implicaba la presencia de lógica del negocio y un organismo de gobierno o el comité de dirección y todas las demás capas de abajo. Y en el 2016 aparece otra actualización de ITIL, el Practitioner, ¿de acuerdo? ¿Con la idea de qué? Con la idea de ir un poquito más allá. No quedarnos solamente con el ciclo de vida del servicio y la influencia del negocio, sino empezamos ya a hablar de capas un poquito más altas. Ya hablábamos de mejora continua, no del servicio, sino de la mejora continua corporativa, ¿no? Ya hablábamos de la gestión del cambio organizacional, ¿no? El impacto cultural que puede darse en un proyecto de este tipo, por ejemplo, ¿no? El tema de la gestión de las comunicaciones, para poder pues darle sentido a que pues este tipo de proyectos suelen fallar porque nadie se entera de qué va, ¿no? Los que tienen que padecer el proyecto no saben cuáles son los objetivos, los que tienen que implementarlos no saben con quién se enfrentan y los que tienen que patrocinarlos no saben para qué lo hacen. Entonces las comunicaciones pues ayudan en ese caso. Las métricas y medidas del proyecto de implementación y apareció en escena también algo que hasta ese entonces no había, específicamente hablando de ITIL, que eran los principios guía o los principios rectores, ¿de acuerdo? Antes de esto, COVID-5 ya había traído los principios, los que los recuerden, pues eran 5 principios, ¿no? Pero con el ITIL Practitioner aparecieron los principios en escena, ¿de acuerdo? En ese entonces eran 9 principios, ¿vale? Bastante similares, ¿no? En varios aspectos a los que traía COVID-5, ¿no? Similares a algunas de las condiciones que planteaba el manifiesto ágil, ¿no? Pero sobre todo de mucho sentido común, que lo veremos en un rato, ¿no? Entonces, eso fue de cara al practitioner, ¿de acuerdo? Luego, seguimos avanzando y en noviembre del 2018, o sea, 2 años después, 2 años y medio después, en noviembre del 2018 sale COVID 2019, ¿de acuerdo? Sale COVID 2019 en noviembre del 2018. O sea, bien podía haber salido en el 2019,
como su propio nombre lo dice, de hecho el nombre correcto hubiera sido COVID 2018, ¿no? Pero ya por un tema comercial o por lo que fuera, pues lo lanzaron en noviembre del 18. COVID 2018, perdón, COVID 2019 nos habla pues ya de un sistema de gobierno, un marco de gobierno que está debajo del sistema. Ya no son 5 principios, ahora son un total de 9, ¿no? Ya no son 37 procesos, ahora son un total de 40, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso fue en noviembre del 18. Pues en febrero del 19 se lanza ITIL 4, ¿vale? ITIL 4, ¿qué hizo? Irse más allá de lo que tuvo COVID-5, ¿no? E incorporar varias condiciones de las que también trae COVID 2019. Entonces, ITIL 4 también nos trae un sistema, ¿de acuerdo? Un sistema de valor, en este caso no es un sistema de gobierno, es un sistema de valor. También tiene una cobertura general de toda la empresa de extremo a extremo. También nos sigue hablando de principios, ¿no? Que ya no son los 9 que había en el Practitioner, son solo 7. En realidad son los mismos, pero agrupados de otra manera. Y digamos que hoy por hoy, bueno, espérate, y un principio de flexibilidad exagerado, o sea, buenísimo, en ese sentido, lo mejor que ha traído ITIL 4. Entonces, hemos llegado a un punto real de mercado en el que COVID 2019 e ITIL 4 tienen básicamente el mismo alcance. Básicamente tienen el mismo alcance. Cobertura general, flexibilidad, salvo que en ITIL le llamamos flexibilidad y capacidad de adaptación, en COVID-19 le llamamos tailoring, que viene a ser lo mismo básicamente, ¿no? La capacidad de tailoring, ¿no? Enfoques o facilidad para la incorporación de técnicas ágiles, que le llaman también, ¿no? O temas como Scrum, temas como DevOps, Lean, seguridad, etcétera, ¿no? La especificación o discriminación entre tamaños de empresas, ¿no? Empresas grandes, medianas, chicas, micro, etcétera. Y tenemos por fin en la mesa un marco, acompañado de otros, tenemos 2 marcos encima de la mesa, que tienen un alcance muy similar, ¿de acuerdo? Muy similar, que hablan, entre comillas, básicamente de lo mismo, ¿de acuerdo? Y que nos permiten tener una cosa clara, ¿no? El enfoque global que tienen hoy por hoy estos marcos de gestión, o estos marcos de gestión o gobierno corporativo en sí, es un marco único, ¿de acuerdo? Que yo pueda manejar mi empresa, hablemos de temas de riesgos, de costos, de seguridad, de arquitectura, de personal, de incidentes, de plataformas, etcétera, de lo que haga falta, ¿de acuerdo? Con un solo marco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, situaciones muy clásicas, ¿no? Donde tú llegas y te encuentras que esta empresa tiene la ISO 9000, tiene la 27, tiene la 38500, tiene la 22301, tiene la 20000, diferentes, ¿no? Para unas cosas utiliza Scrum, para otras cosas utiliza ITIL, para otros temas quiere utilizar COVID, para otras cosas maneja IT for IT, etcétera. Entonces, un abanico enorme, ¿de acuerdo? Que hacen que sea difícil, o por lo menos más complejo, la administración de todos esos marcos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy, ambos marcos lo que están intentando hacer, porque esa es la realidad, ¿no? Lo que están intentando hacer es convertirse en un marco de facto para que la organización solo tenga que utilizar uno de ellos. Esa es la realidad del asunto, ¿de acuerdo? Es lícito, es completamente válido el planteamiento y en realidad, pues, yo creo que ya va a depender mucho de con qué marco te sientas más o menos cómodo, en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, ambos escenarios, ¿de acuerdo? Hablando de organizaciones y de gestión y gobierno general de una organización, han traído a la mesa un planteamiento, ¿de acuerdo? Que nos dice, pues, y que todo el mundo lo ha escuchado últimamente, ¿no? Que habla de transformación digital, ¿de acuerdo? Todos quieren hablar de transformación digital, todos quieren irse hacia la transformación digital, todos quieren transformarse digitalmente, ¿no? La gran mayoría no sabe, no sabe ni tiene ni idea qué cosa es transformación digital, pero bueno, qué bonito es hablarlo, qué bonito es decirlo y sobre todo qué bonito es postear cosas de transformación digital aun cuando no lo entiendas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformación, ahí van las diapos, ¿eh? Cuando hablamos de transformación, pues tengo una rayita acá, que no sé a qué hora le he hecho. Bueno, ¿cómo se quita esa rayita? Está borrador, aquí está. Eso. Bien. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, ¿de acuerdo? O por lo menos cuando intentamos entender este tema de la transformación digital, debemos ver
por lo menos desde el lado de ITIL 4, ¿de acuerdo? Que este marco, al ser un marco general y global para administrar la organización de extremo a extremo a través de un solo enfoque, por decirlo de alguna manera, nos va a permitir abordar proyectos de transformación digital desde el momento en el que nos ayuda a trabajar con los diferentes tipos de transformación que esto implica, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de transformación digital, estamos hablando realmente de 4 tipos de transformación. Ojo, internamente, ¿de acuerdo? Dentro de la empresa, desde el ámbito de la empresa. Hago la aclaración porque hace una semana o dos estábamos hablando acerca de la estrategia de transformación digital, pero de la estrategia de la empresa hacia afuera, ¿de acuerdo? O sea, de la empresa haciendo frente al mercado y el porqué del mercado y contra los clientes, contra los competidores, contra los datos, contra todo, ¿de acuerdo? En este caso, el enfoque que plantea ITIL 4 es hacia adentro, ¿de acuerdo? Las 4 transformaciones que sufre una organización hacia adentro. Entonces nos dice que cuando nosotros hablamos de transformación, en realidad, estamos hablando de 4 transformaciones dentro de la organización. La primera es la transformación del modelo operativo, ¿de acuerdo? Del modelo propio de nuestro negocio, hacia dónde vamos. Esto implica, ¿no? Evidentemente, pues saber o entender o querer, ¿no? Complacer o satisfacer las necesidades de un tipo de cliente al que a lo mejor ayer no atendíamos, ¿no? Porque hemos encontrado que ese cliente ahora pues necesita otro tipo de canales digitales, o mejor dicho, otro tipo de canales que pueden ser los digitales, utiliza mucho las redes sociales, utiliza mucho pues Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, cosas por el estilo. Y evidentemente, pues mi negocio es ser un negocio tradicional, ¿no? Yo atiendo al cliente cuando viene a buscarme a la oficina o cuando viene a mi local del banco o cuando va a mi oficina de la agencia de viajes, ¿no? Ahora es un cliente que no viene, es un cliente que se conecta, ¿no? Entonces, evidentemente mi trato, mi propuesta de valor no puede ser la misma en ese sentido. Entonces, mi negocio entiende que tiene que transformar su modelo operativo para satisfacer a ese tipo de clientes o a ese mercado en el que a lo mejor de manera tradicional yo no atendía, ¿de acuerdo? Ese modelo o ese cambio de modelo operativo va a generar necesariamente un cambio cultural, ¿de acuerdo? Necesariamente, ¿por qué? Porque, oye, tenemos que pensar de otra manera, entender al cliente desde otra óptica, entender lo que piden desde otro punto de vista, ¿no? Y ese cambio cultural o esa lógica que vamos a tener que despegar en la organización va a generar otra transformación. Vamos a tener que transformar nuestras habilidades y competencias, porque pues a lo mejor en nuestro modelo tradicional, ¿no? El ser empático, el ser comunicativo, el manejar temas de liderazgo, el tener una estructura, yo qué sé, pues vertical en este caso, o jerárquicamente hablando tradicional, pues no venía mal, pero ahora con este nuevo tipo de cliente y este nuevo tipo de enfoque que le queremos dar al negocio, necesitamos ser más, digámoslo así, más empáticos, más comunicativos, ser más claros, tener un mejor entendimiento, desarrollar una escucha activa más apropiada, ¿no? Entender probablemente que el mercado ya no es ese mercado clásico donde las ofertas, donde las empresas ofertan y los clientes consumen, ¿no? Sino es un mercado donde ahora los clientes antes de consumir, aunque reciban tu oferta, pues comparan, ¿no? Se conectan, preguntan, indagan, ¿no? Leen, etcétera. O sea, hablamos de clientes conectados, ¿no? Lo que se llama, pues, la red de valor, ¿no es cierto? Entonces, probablemente en ese entorno tengamos también que aprender otras cosas. Por eso es que ustedes ven algunas organizaciones pues, que están invirtiendo en cambiarle la mentalidad a su gente, ¿no? En que aprendan a trabajar de otras formas, ¿no? Y ya no digo agilidad, porque en realidad, pues eso ya no tiene nada de nuevo, ¿no? Digo, pues simplemente cambiar la mentalidad de la gente. O sea, hay organizaciones que van a afrontar proyectos de transformación digital y no tienen que hablar de agilidad, simplemente tienen que hablar del tipo de habilidad que se tiene que desarrollar en su empresa para tratar a sus clientes. A lo mejor la agilidad es una de ellas, a lo mejor aprender a conectar con el cliente simplemente es otra, ¿de acuerdo? Y por último, ¿de acuerdo? Producto de este cambio operativo, del nuevo tipo de cultura organizativa, las nuevas habilidades y competencias, etcétera. Por último, aparece en escena la tecnología, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de tecnología, plataforma, infraestructura, software, etcétera, nos va a ayudar a poder soportar toda esta dinámica, todo este cambio que pretendemos lograr? Con cosas muy sencillas, ¿no? O sea, organizaciones, por ejemplo, pues que de manera tradicional todo lo hacían en Project, ¿no es cierto? Y que ahora, pues por un tema de simplificación y de poder hacer las cosas un poco más visibles y traceables, por decirlo de alguna manera, utilizan Trello, ¿no? O utilizan, ¿cómo se llama esta aplicación que tengo yo aquí? Espérate. El ZenKit, ¿de acuerdo? Que es como un Trello,
¿de acuerdo? El ZenKit, por ejemplo, o cosas en ese sentido que nos permiten en realidad pues trabajar de una manera más sencilla, ¿de acuerdo? Pues ya no Project, ahora pues Trello, ZenKit o cualquiera de estas otras cosas, ¿no? A lo mejor pues antes teníamos necesariamente que reunirnos en un directorio, etcétera, pues ahora no, ahora a lo mejor utilizamos diferentes tipos de aplicaciones de telepresencia o cosas para videoconferencia, ¿no? Antes pues teníamos que mandar un correo formal para tal y cual, pues ahora a lo mejor mandamos un SMS, mandamos un WhatsApp, ¿no? Ya entran en ese circuito de mejoras o de transformaciones la tecnología que puede soportar esa lógica, pero no puedo yo empezar este tipo de dinámicas o de proyectos pensando solo en la tecnología, o sea, porque si yo, y estarán de acuerdo conmigo, o sea, si yo arranco pensando en la tecnología, pues en realidad, pues las habilidades y competencias que luego yo desarrolle y la cultura que luego yo plantee y el modelo operativo que me condiciona va a estar vinculado a la tecnología que adquirí, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues ya tenemos un problema, y es un problema importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que más de uno conocerá empresas que se han gastado dinerales en plataformas, en infraestructura, que no les ha servido de nada, porque finalmente terminaban simplemente etiqueteando o terminaban haciendo cosas que bien podían hacer con un Excel, ¿no? Entonces, bueno, este planteamiento tampoco es nuevo, ¿de acuerdo? De hecho, si lo ven, si se dan cuenta, es algo de mucho sentido común y que viene ocurriendo en las industrias hace muchísimos años, pero muchísimos, y que se sustenta, más que en una práctica como ITIL o cualquier otra cosa, se sustenta en el correcto desenvolvimiento de los procesos del negocio. O sea, yo no puedo cambiar nada en mi empresa si no tengo claro lo que hago. Yo no puedo modificar o mejorar algo si no tengo claro que falla, ¿no? O que no está haciendo lo que yo espero que haga, ¿no? Entonces, todo esto en realidad se centra en los procesos. Por eso al principio del principio hablaba acerca de cómo serían los perfiles en un futuro cercano, y los perfiles necesariamente apuntan y se inclinan hacia el lado de los procesos, como ha sido siempre, pero como que ahora va a volver un poquito la lógica en ese sentido, ¿no? Va a volver un poquito la lógica porque ahora vamos a necesitar gente transversal que entienda de procesos y que nos pueda ayudar a mejorar la casa. Luego ya a esa mejora le pondremos apellido y le pondremos, si quieres, seguridad, proyecto, servicio, producto, calidad, riesgo, lo que tú quieras, pero finalmente es un proceso, ¿de acuerdo? Finalmente todos son procesos en este caso, ¿vale? Entonces, en realidad, cuando hablamos de transformación digital, lo hemos dicho 50 veces, la palabra importante es transformación, no digital, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces las empresas y las personas cometen algunos errores porque se enfocan de manera inadecuada en algunas palabras, ¿de acuerdo? Si ustedes se ponen a revisar, a ver, si ustedes se ponen a revisar muchos de los textos que hablan acerca de transformación digital y todo lo demás, se van a encontrar con una palabra, bueno, con dos palabras, digitalization y digitization, ¿de acuerdo? Resulta que el digitization y el digitalization, al traducirlo, significan exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Significan exactamente lo mismo, por lo menos en la traducción específica, ¿vale? Entonces, cuando tú lo traduces de esta manera, pues muchas veces no eres capaz de encontrar la diferencia entre por qué a veces lees en inglés digitalization y en otro digitization, ¿vale? El tema es que sí hay diferencia, ¿vale? Cuando hablamos de digitization, encontramos el tema de convertir algo a formato digital, ¿de acuerdo? Convertir algo a formato digital. Por ejemplo, el tomar tu DNI y digitalizarlo, ¿de acuerdo? O convertirlo en PDF y nada más, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, tú ya tienes, eh, ¿cómo le decimos a esto? Tú ya tienes el DNI escaneado, ¿de acuerdo? Pero bueno, tu DNI escaneado en un PDF, por mucho que tenga alta calidad, pues nos da exactamente igual, no me sirve para nada, ¿de acuerdo? Solamente por el hecho de tenerlo ahí y poderlo movilizar, por decirlo de alguna manera, de un modo más sencillo, ¿de acuerdo? Mandártelo por correo, etcétera. Pero mi DNI en PDF no me sirve para nada, en realidad, ¿vale? Más que para eso. Otra cosa es el digitalization, ¿de acuerdo? Que es cuando yo tengo un DNI escaneado o en formato digital, ¿de acuerdo? Y hago algo con ese formato digital. Es decir, oye, imagínate, ¿no? Una aplicación que lee el código de barras de mi DNI y con esa información, que es digital evidentemente, activa un acceso o activa una serie de servicios o activa una serie de beneficios o restringe cierto tipo de capacidades porque es capaz de leer esa información digital. Cuando hablamos de digitalization es cuando hablamos de ejecutar o hacer algo con información digitalizada, ¿de acuerdo? Entonces, no son lo mismo, ¿de acuerdo? El concepto no es el mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos en realidad
de transformación digital y hablamos de llevar adelante las cosas basándonos en tecnología o soportados en tecnología, estamos hablando del concepto de digitalization, no digitization, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué viene esto? Porque mira, cuando a ti te hablan de transformación digital, eh, mucha gente muchas veces se raya pensando que transformación digital es tomar la empresa, ¿no? Y llevarla a la tecnología. O implementar nuevas tecnologías, o adquirir nuevas capacidades, o utilizar otro software, o desarrollar una aplicación, o poner tu empresa en línea. Eso no es transformación digital, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de una organización que busca llegar al mercado de una manera diferente, o a un mercado distinto, o al mismo mercado con un valor diferencial o diferente que antes no había contemplado, ¿de acuerdo? Haciendo uso o soportando sus objetivos de negocio, que es lo clave, ¿no? Sus objetivos de negocio con la tecnología digital, ¿de acuerdo? Pero la tecnología digital, ¿de acuerdo? Resulta que se compone de dos tipos de tecnología, ¿de acuerdo? El Information Technology, que es el que conocemos todos, absolutamente todos, ¿de acuerdo? Que es la que se encarga, ¿de acuerdo? ¿De qué? Se encarga de administrar y de generar datos, ¿de acuerdo? El Information Technology. Esos datos para convertirlos en información, lo que hacemos todos los días, ¿de acuerdo? El Information Technology, ¿de acuerdo? Pero eso no solamente, o sea, llega, digamos que hasta el punto de generar información y para de contar, ¿de acuerdo? El Operational Technology es el que se encarga de hacer algo con esos datos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, ¿no? Lo contaba el otro día, tú tienes en tu casa un termostato, ¿no es cierto? Un termómetro, ¿no? En tu casa, que lo que hace es leer la temperatura, ¿de acuerdo? Va leyendo la temperatura. ¿En qué sentido? En el sentido de, pues por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué temperatura hay? Pues mira, tenemos 15 grados o tenemos 25 grados, listo. Ese termostato no tiene ni idea qué cosa es frío, ni qué cosa es calor, ¿de acuerdo? No lo sabe, le da igual, ¿de acuerdo? Sin embargo, con el Operational Technology, ¿de acuerdo? Tú lo que puedes hacer es hacer algo con esa información, ¿vale? Hacer algo con esa información. ¿Qué cosa puedes hacer? Oye, cuando el dato o la información que se genera en el termostato diga que hay 15 grados, pues enciendes la calefacción, ¿de acuerdo? Cuando dice que hay 25 grados, pues enciendes el aire acondicionado. Y se acabó la historia, ¿de acuerdo? Y se acabó la historia. Eso es Operational Technology y el otro es Information Technology. La combinación de ambos es Digital Technology, ¿de acuerdo? De hecho, hoy por hoy tenemos una cosa muy, muy de moda que se llama Internet de las Cosas, ¿no? Lo habrán visto todos, lo habrán leído todos en algún lugar. Internet de las Cosas, efectivamente. Internet de las Cosas, tal cual, claro. Hasta hace unos pocos de años, a esa misma gracia le llamábamos también domótica, ¿no? Porque no estaba internet en medio, ¿no? Sino pues hacíamos lo mismo, pero lanzando un SMS, ¿no? Programábamos algún tipo de actividad automática en nuestra casa, porque incluso el programar la calefacción o el aire acondicionado en la casa es algo viejo, ¿eh? O sea, se hace muchos años. O sea, ni siquiera antes, mucho antes incluso de que hubiera internet, ¿vale? O de que el internet estuviera tan popularizado. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de digital technology o tecnología digital, ¿de acuerdo? Digital technology, perdón, es la mezcla de information technology y operational technology, ¿de acuerdo? Ambas dos, ¿vale? Entonces, hablamos de una empresa intentando cumplir sus objetivos, ¿de acuerdo? Basándose en esa combinación de tecnología, ¿vale? Bien. Entonces, para que todo esto tenga sentido, resulta que lo primero que tenemos que hacer es entender que esto forma parte de un enfoque de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Entonces, como punta del iceberg, o como la parte alta del iceberg, o como lo que vamos a hacer de cara al cliente, o hacia el mercado, o hacia afuera, ¿de acuerdo? El front-end que le llamamos también, ¿no? Es intentar entender cuál es la dinámica de nuestro cliente y entender dónde están estos clientes, ¿de acuerdo? ¿Dónde están y qué cosa hacen y qué cosa quieren y cómo lo quieren, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, a mí de nada me sirve eh, tener el mejor producto y tener el mejor servicio si, por ejemplo, yo no entiendo que mis clientes están conectados en Facebook o están en LinkedIn o están en Instagram o que directamente no participan de ninguna red social, sino que pues les gusta entrar en foros o que entran a algunas páginas de seguimiento de comunidad, etcétera, etcétera. Necesito saber dónde están, ¿de acuerdo? Necesito saber dónde están y de qué manera trabajan. Eso, afortunadamente, hoy por hoy, pues muchas de las herramientas y muchas de las redes sociales con las que trabajamos nos permiten esta información o acceder a esta información, ¿no? O sea, tú puedes saber a través de muchos de los datos que te da, por ejemplo, Facebook en este caso, ¿no?
a través de una cosa que se llama el pixel, para que lo investiguen si no lo saben. Tú puedes saber pues qué edad tiene las personas que entran en promedio, desde dónde se conectan, qué tipo de gustos o qué otro tipo de páginas similares a las tuyas están viendo, con qué frecuencia, cuánto tiempo se quedan en tu anuncio, cuál es el momento del día más propicio para hacer una campaña dirigida a ellos, etcétera, etcétera. Y de esa manera tú puedes, de alguna forma, decimos, puedes optimizar la campaña o puedes optimizar la manera de llegar a este tipo de clientes. Yo me imagino que les habrá pasado a todos, ¿no? Que de pronto, pues no sé, están googleando, ¿no? Entonces, quieres buscarte unos billetes para irte, no sé, pues imagínate, a Panamá o irte al DF, ¿no? Entonces agarras y dices, voy a buscar unos billetes. Entonces te metes en la página, ¿no? Aeroméxico, Latam, Avianca, donde tú quieras entrar. Entonces te pones a mirar y estás mirando los billetes y tal, y por lo que sea te llaman, ¿no? O se te hace tarde y dices, ya, luego sigo, y cierras, ¿de acuerdo? Cierras la página y te vas a hacer otra cosa. Entonces luego estás sentado mientras estás comiendo y estás mirando tu timeline de Facebook y empiezan a aparecer ofertas que dicen, México te espera, ¿no? México y tú. Oferta para México. ¿Has pensado en visitar México? Y cosas por el estilo. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, coincidencias de la vida, ¿no? O sea, yo estaba buscando un billete para irme a México y resulta que ahora empiezo a ver publicidad referente a México y las cosas buenas que podría hacer yo en México. Eso no es casualidad, eso es parte del pixel, eso es parte del seguimiento de la analítica que se puede hacer hoy por hoy en redes, ¿de acuerdo? Y no te va a aparecer solamente en el Facebook, te va a aparecer en publicidad en YouTube, te va a aparecer cosas sugeridas en el YouTube y cosas por el estilo. Y en casi todas las redes, porque bueno, afortunadamente o desgraciadamente, pues ahora todo está conectado y eso es lo que termina ocurriendo. Sí, sí, me imagino que sí les ha pasado, ¿no? O sea, están viendo una cosa, lo dejan de ver y de pronto empieza a aparecer en sus redes sociales sin querer, entre comillas, ¿no? O una cosa que me llamó mucho la atención a mí el otro día, ¿no? Que parecía, yo por lo menos me quedé frito, ¿no? Eran las 4:00 y pico de la tarde, ¿no? Y yo estaba acá en casa y me estaba doliendo la cabeza, ¿no? Entonces lo comenté. Dije, ¿sabes qué? Oye, me duele un poco la cabeza, no sé, creo que me voy a tomar algo. No dije nada más, ¿eh? No dije nada más. Ni lo publiqué en redes, ni lo posteé, ni hice nada de nada. Habrán pasado 5, 10 minutos, no pasó más, tal cual. Y me llega un SMS de Rappi. Rappi es de estos como el Globo, ¿no? De entrega a domicilio. Y me dice, no te muevas de casa. ¿Necesitas paracetamol? Llama a Rappi. Me quedé frío. Dije, no, es que esto tiene que ser una coincidencia o tiene que ser un chiste de mal gusto, directamente. No. Pero entonces luego empecé a indagar con los amiguetes, ¿no? Empecé a preguntar y tal, y algunos me dicen, bueno, lo que pasa es que algunas de estas eh, aplicaciones aparentemente también te escuchan, ¿no? Aparentemente también te escuchan. Y yo en casa tengo varios dispositivos de Google, ¿no? Conectados a varios equipos que tengo en casa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pues por ahí como que se va la información y luego vienen las sugerencias cruzadas. Yo quiero pensar que es eso, ¿de acuerdo? Porque la coincidencia para nada fue agradable. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, en este caso de cuando hablamos de transformación de servicios digitales, lo primero es saber qué canales usan tus clientes y a través de qué medios podemos llegar a ellos, ¿de acuerdo? A través de estos medios, ¿de qué manera podemos aprender del patrón de consumo o de qué manera podemos identificar lo que ellos quieren, lo que ellos buscan y con qué frecuencia lo hacen y enfocados en qué realmente, qué cosa ven de valioso en cada tema, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder proporcionar, ¿de acuerdo? Una mejor experiencia al usuario, ¿de acuerdo? Una mejor experiencia al usuario en el sentido no solo de ver una oferta bonita, sino de ver una oferta que vale la pena y que se puede conjugar con una oferta transversalmente poderosa, ¿de acuerdo? O sea, tú vas, por ejemplo, a un centro comercial o vas al supermercado, ¿no? Y tienes muchos puntos de contacto. Entonces, un punto de contacto es, por ejemplo, el vigilante que está en la puerta, ¿no? Que si te trata bien, pues ya tu experiencia empieza bien. Luego tienes, pues, los que van rellenando las góndolas, ¿no? Los anaqueles en el supermercado. Luego tienes los impulsadores de algunos productos. Luego tienes la gente de caja. Luego tienes la gente de empaque. Entonces, si todos ellos, ¿no? Si todos ellos comulgan en la misma línea, ¿no? Si todos ellos están pensados para generar la mejor experiencia al cliente, al usuario, entonces la experiencia será buena de un extremo al otro. No que a lo mejor pues llegas a comprar al supermercado y te encuentras con que
pues el cajero fue súper amable, pero el que me sirvió la carne, pues me trató mal, ¿no? O los que me vendieron el arroz, las papas y estas cosas, pues fueron gente sumamente linda, pero luego resulta que el cajero me trató mal, ¿no? O todos me trataron bien, pero el vigilante, el vigilante por poco me pega cuando llego y me insultó cuando me fui, por ejemplo, ¿no? Entonces, entendiendo que el conjunto de una buena experiencia no es simplemente intentar brindar buenos puntos de contacto a lo largo del servicio, sino es generar una experiencia general de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Ahora bien, para que esto ocurra, ¿de acuerdo? Para que esto ocurra, resulta pues que está también la transformación o el cambio que debemos experimentar en el backend, ¿de acuerdo? En lo que hay detrás, en lo que sustenta toda esta parte de arriba, ¿de acuerdo? Debemos ser capaces, ¿de acuerdo? De automatizar nuestros procesos, ¿de acuerdo? Ya sean los propios procesos de negocio, los procesos comerciales, o incluso los procesos de TI, debemos ser capaces de automatizarlos. Y para poder ser capaces de automatizarlos, deberíamos tener procesos que estén muy finos, muy bien hechos, muy bien pensados, procesos que tengan en realidad pues una lógica apropiada para nuestro negocio y que ayuden a lo que nosotros en realidad queremos conseguir. O sea, de otra manera, no tiene sentido, ¿de acuerdo? O sea, no puedo yo automatizar o invertir en automatizar algo que no sirve, ¿de acuerdo? O sea, a ver, por poder puedo hacerlo, pero seguramente no tenga ningún sentido, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder gestionar la variabilidad, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los servicios deben ser buenos en todo momento, ¿de acuerdo? No deben ser buenos solamente a veces, sino deben ser buenos en todo momento, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes un servicio que a veces es bueno y que a otras veces es malo, pues eso no es útil, ¿de acuerdo? Se trata de tener servicios que en todo momento cumplen con lo esperado por parte del cliente, ¿de acuerdo? Y que en todo momento van a entregar o van a ser congruentes y consecuentes con su entrega, ¿de acuerdo? De otra forma, no se va a poder. De otra forma, resulta muy complicado, ¿vale? Sí están ahí, ¿verdad? ¿Sí? Se trata de que el servicio sea bueno en todo momento, no bueno a veces y malo a veces, sino bueno en todo momento. De eso hablamos cuando hablamos de la variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una transformación, en este caso soportada por, o mejor dicho, una transformación digital que puede ser soportada por lo que plantea ITIL 4, ¿de acuerdo? Hablamos de una transformación de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Donde deben, digámoslo así, interactuar e integrarse todos estos puntos que hemos hablado, ¿de acuerdo? Trabajar para generar una mayor llegada y una mejor llegada a nuestros clientes a través de los canales donde ellos realmente están. Entender lo que ellos realmente quieren y cómo lo quieren para poder mejorar nuestra propuesta de valor en ese sentido. En ese sentido, pues poder generar una mejor experiencia al usuario de extremo a extremo. No a veces, no en algunas partes de nuestro servicio, sino a lo largo de todo nuestro servicio. ¿De acuerdo? Para que eso ocurra, deberíamos poder automatizar una serie de procesos, ¿no? Para que esos procesos se puedan automatizar, deberíamos tener procesos bien hechos, bien planteados, bien finos, ¿no? Bien optimizados, ¿no? Para esto podemos utilizar Lean para toda la vida, Lean, Lean, antes de que pregunten, ¿de acuerdo? Lean. Y todo esto nos debe ayudar a poder gestionar la variabilidad en la entrega. Que el servicio no sea todo el tiempo bueno y malo, sino que sea todo el tiempo lo que el cliente necesita, ¿de acuerdo? Porque incluso la definición de bueno es diferente, ¿de acuerdo? Es diferente según a quién le preguntes, ¿vale? Bien. Entonces, resulta, pues que en la parte alta, ¿no? En la parte alta del iceberg, en la parte donde hablamos de mejor participación, aprender del consumo y proporcionar una mejor experiencia, ¿no? Trabajamos con el tema del digitalization, es decir, con el tema de poder hacer algo con esa data, ¿de acuerdo? Esa data que va a provenir de dónde? De las redes sociales, de la nube, de los diferentes enfoques que podemos tener y el analytics que podemos obtener, ¿no? El big data y todas estas historias que tenemos hoy tan de moda, ¿no? Que la gente no le entiende, pero ahí están de moda, ¿no? Entonces, esa digitalization, ¿de acuerdo? Que dijimos que era el uso de la información digital, ¿no? O del producto ya digitalizado, nos puede ayudar a generar una mejor experiencia en el cliente. Pero claro, para que eso ocurra, ¿no? Dependemos de la otra parte, del digitization, ¿no? Del poder generar y poder hacer, digámoslo así, algo con los datos y con la información que generamos a través de los diferentes procesos que nosotros vamos a poner en marcha para poder aprovechar esa información digital, ¿de acuerdo? O aprovechar esos medios digitales de cara a nuestro cliente. Ahí es donde aparecen en escena estas cositas
de estas nuevas prácticas, entre comillas, ¿no? Como temas de DevOps, temas de Scrum, temas ágiles, ¿no? El tema de Lean, que de nuevo no tiene nada, es más potente que nadie y más antiguo que todos los que estamos acá conectados, ¿no? Entonces, es así como funciona, ¿de acuerdo? Es una condición que va de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Que se basa mucho en todo el tema de dónde sacamos la información y cómo la aprovechamos y en cómo tenemos procesos bien planteados para poder trabajar realmente en ese sentido, ¿de acuerdo? Si yo no tengo procesos bien planteados, bien hechos, que realmente persigan la necesidad que pretendemos satisfacer, pues da igual toda la información que yo pueda conseguir de mis clientes. Da exactamente igual que no tengan ni siquiera con quién competir, ¿de acuerdo? La experiencia que yo genere va a ser malísima. Las condiciones que voy a poder brindarle a mis productos y servicios no va a ser adecuada. ¿Por qué? Porque siempre voy a ir contra la marcha, porque no tengo buenos procesos, no tengo cómo medirlos. Si es así, no tengo cómo mejorarlos. Y si no tengo cómo mejorarlos, es porque no tengo cómo medirlos, y es porque no están bien hechos, y todo eso va a repercutir ¿en qué? En que la experiencia de mi cliente va a ser totalmente variada, ¿no? Y va a ser mala. ¿Y eso qué genera? Eso genera poca fidelización, genera problemas, genera inconvenientes con los clientes, genera muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy, en el mercado en el que nos movemos, ¿de acuerdo? Se necesita que la experiencia en general sea apropiada, ¿de acuerdo? Que la experiencia sea buena. Y esa experiencia buena no se traduce simplemente en pasarle la mano al cliente o darle el capricho de turno al cliente o seguir pensando equivocadamente que el cliente siempre tiene la razón, porque eso no es cierto. Si los clientes siempre tienen la razón, entonces existirían tantas razones como clientes en el mercado, y eso no es cierto, ¿de acuerdo? O sea, aquel que dijo que el cliente siempre tiene la razón, sin duda fue un cliente. O sea, eso no nos engañemos. Todos los que gestionamos servicios o dirigimos algún tipo de empresas sabemos que eso no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata en sí es de entender la lógica del mercado al que tú te direccionas, ¿de acuerdo? Entender el enfoque más apropiado para poder llegar a ese segmento al que tú te quieres, en el que tú te quieres posicionar, ¿de acuerdo? Y ver de qué manera tus procesos, ¿de acuerdo? Te pueden ayudar. Exacto, exacto. O sea, ver cómo esos procesos te pueden ayudar a llegar a ese tipo de resultado, ¿de acuerdo? O sea, como comenta Miguel, ¿no? Hoy por hoy ya hablamos formalmente, ¿no? De co-creación de valor. Hablamos de la necesidad de que el cliente me cuenta y yo intento entenderlo y satisfacerlo. Yo le explico al cliente y el cliente me entiende y me da una opinión y entre los dos sacamos algo adelante. O sea, esa dinámica en la que, perdón, en la que el proveedor era el único responsable de los servicios y del valor que estos servicios entregaban, eso ya no existe. Y de hecho, en realidad todos somos conscientes de que ese escenario nunca fue justo y que siempre fue un error pensar que el cliente tenía la razón, ¿de acuerdo? La razón puede tenerla eventualmente, pero también la puedo tener yo como proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que los marcos vienen, digamos así, incentivando desde hace unos cuantos años a la fecha, es que el valor debe ser co-creado. O sea, participamos tú y yo, y entre los dos opinamos, y entre los dos llegamos a un buen puerto, y entre los dos somos felices, porque tú recibes lo que quieres y yo te brindo lo que necesito brindarte. Listo, ¿de acuerdo? Yo sé que muchas organizaciones y muchas personas, ¿no? Piensan que este enfoque pues es novedoso, es sumamente actual y que es un tema pues quizás orientado a la innovación y a la agilidad y cosas por el estilo, pero no es cierto, ¿de acuerdo? No es nuevo, no tiene 2 días, no se lo inventó ITIL 4, no ha llegado como parte de la transformación digital, no. Es un enfoque de sentido común, ¿de acuerdo? Que incluso más de uno lo habrá llegado a tener durante mucho tiempo con clientes que de verdad son clientes de confianza, ¿no? No, es que mira, este cliente es de confianza, así que le puedo decir lo que opino y él me va a decir lo que opina y no, eso no va a generar ningún conflicto, sino que va a enriquecer la propuesta. Todos lo hemos vivido con clientes de confianza. Lo raro, lo triste de nuestras sociedades es que muchos clientes se esperan, ¿no? Y muchos proveedores se esperan a que alguien más lo diga o que aparezca de manera formal en algún sitio para empezar a entender que eso que toda la vida fue una necesidad de sentido común es ahora algo que está de moda, ¿no? Entonces ahora como trabajamos de manera co-creada podemos innovar. Como trabajamos de manera co-creada, el valor entonces se manifiesta de mejores formas. Simplemente sentido común de toda la vida, ¿de acuerdo? Dice Damelis, ¿no? En muchos casos el cliente desconoce cómo deben realmente estar diseñados sus procesos. Y claro, claro que sí. Es que muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que el cliente, y no es su culpa, ¿eh? El cliente no sabe ni tiene exactamente por qué saber qué cosa es un
proceso. Es extraño lo que te estoy diciendo, pero es así. O sea, muchas veces el cliente no sabe, ni le interesa saber qué cosa es un proceso. El cliente simplemente dice, ah, yo hago esto, yo hago aquello, y lo hago de esta manera, y toda la vida lo he hecho así, y toda la vida ha funcionado. El cliente seguro está describiendo un proceso, pero ni lo sabe, ni le interesa saberlo. Entonces, ahí es donde llega la labor, exacto, ahí es donde llega la labor del consultor. Ahí es donde llega la labor del especialista en procesos, de la persona orientada a los procesos, para hacerle ver al cliente, ¿no? Que todo lo que ocurre en su vida, desde el momento en el que se levanta por la mañana, apaga la alarma, se va al baño, se ducha, desayuna, se viste, coge el vehículo y se va al trabajo, hasta esa cosa tan sencilla y tan mundana es un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el cliente es capaz de entenderlo en lenguaje coloquial y es capaz de aterrizarlo en lo más mundano y cotidiano del planeta, ya si no te entiende es porque no quiere, ¿no? Y si no te entiende porque no quiere, es un cliente que no te conviene. Así de simple, ¿de acuerdo? Dice Kiara, el cliente solo quiere resultado, cómo se llega a eso no le interesa, mientras entregue lo que pide. Sí, sí, hay muchos clientes que no les interesa el proceso, pero ¿qué pasa si tú al cliente le dices, mira, pero es que si lo hacemos de esta otra manera, vas a obtener lo que quieres y te va a costar menos? ¿Qué pasa si le haces entender al cliente que puede obtener lo que necesita de muchas maneras y muchas de ellas no son necesariamente costosas o no son costosas en el tiempo, por lo menos, ¿no? O sea, si tú exactamente, a los clientes tú tienes que hablarles siempre desde dos ámbitos. Una es la honestidad y el sentido común, que siempre tienen que ir de la mano, y la otra es el número. Exacto. Y la otra es el número. Una cosa es lo que el cliente quiere y otra cosa es lo que realmente necesita. Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que hay gente que dice, no, no, lo que pasa es que ahora hablamos de transformación y la transformación implica automatización, implica chatbots o chattops, ¿no? Implica automatización, RPAs y tal, no sé qué. Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Porque para empezar, para poder invertir en este tipo de recetas, de aplicaciones, de soluciones, de nuevas y avanzadas tecnologías, etcétera, etcétera, que no es tan mal, ¿no? Pero para poder invertir en ellas, se tiene que hacer un análisis bien sencillo. ¿Cuánto me cuesta y cuánto me vale? ¿No? ¿Cuánto invierto y cuándo lo recupero? Es que es así de simple. Y eso que te estoy contando tampoco es nuevo. Eso también es de sentido común y lleva más vida que yo en esta tierra. Costo-beneficio de toda la vida. Entonces, no puedes tú plantearle al cliente una solución carísima sin poderle plantear cuándo va a retornar, cuándo va a volver el retorno. Porque, ojo, puede ser un número muy grande y a lo mejor no resulta cara porque los beneficios que entrega son muchísimo más grandes. ¿Se entiende? O sea, dice, oye, ¿cuánto cuesta esto? $500,000. Uf, qué dineral, es que eso es demasiado dinero, etcétera. Ya, pero es que los beneficios tangibles que vas a recibir al sexto mes son más o menos de 2 millones. Entonces ya no es caro. ¿Se entiende? Se llama inversión. Pero claro, se debe poder demostrar la inversión. O sea, el resultado y digámoslo así, el enfoque y el retorno debe ser tangible. Si no es tangible, entonces, pues, como decía un amigo, si no se puede tocar, entonces no existe. ¿De acuerdo? Dice Juan Camilo, dice, hoy en día existe el enfoque o paradigma de todo como servicio y es algo que los clientes toman muy literal. Yo no te pago para que me prestes el servicio, es una respuesta que yo te pago para que me prestes el servicio, es una respuesta muy... Sí, pero, a ver, yo te pago para que me brindes un servicio. Sí, pero yo no soy adivino, pues hijo. O sea, yo no puedo saber exactamente lo que tú quieres si tú no me lo cuentas. Yo no puedo saber si algo te duele si tú no me lo dices. Yo no puedo saber si estás satisfecho si ni siquiera puedo verte la cara. ¿Se entiende? Entonces, hay una lógica que necesariamente tiene que aterrizar en los clientes y que necesariamente tiene que aterrizar en las empresas. Hay que tener sentido común y hay que dejarnos de historias. O sea, a mí siempre me dicen, ¿no? ¿Y qué marco es mejor? ¿Este o aquel? Pues el que necesites. ¿Y cómo lo implemento? ¿De aquí a aquí o de allá para acá? Pues según cómo te haga falta, ¿no? Luego dice Adriana, los clientes tienen que empoderarse y los proveedores ver que se cumplan sus objetivos de negocio.
por sí, tal cual. El servicio es un proceso, una entrada, es necesaria, el reglamento de organización. Claro. A ver, volviendo al principio del principio. Un servicio no es otra cosa que un proceso, ¿eh? Cuidado. Un proyecto no es otra cosa que un proceso, ¿vale? Entonces, si aterrizamos todo a que todo en sí es un proceso, ¿qué cosa tenemos que hacer? Identificarlo primero, ¿no? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles van a ser las salidas? ¿Cuáles van a ser las concatenaciones de actividades al centro? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Y cuál es la influencia? Natural, de toda la vida. Pero hay gente, mucha, que no tiene ni idea de esto, que nunca trabajó en procesos y que de pronto un buen día se autodenominaron expertos en un tema, en una buena práctica, en una metodología. Y no pueden ir más allá porque no entienden la raíz del problema, que es el proceso. Es tal cual, ¿no? Entonces dice, todo lo que quieren implementar es por moda, como dice, exacto, exacto. O sea, las modas están bien para ciertos momentos y para ciertas cosas, pero una moda no me puede salir más cara, bueno, no puede ser más caro el collar que el perro. O sea, eso no tiene sentido. ¿De acuerdo? Dice, un proceso es exitoso si somos disciplinados e innovamos. Un proceso es exitoso, en realidad, si hace lo que esperamos que haga. Mira, había una frase que le achacaban al presidente de Toyota hace muchos años que decía, nuestra competencia, a ver, ¿cómo era? Decía, nuestra competencia contrata gente fuera de serie para trabajar en procesos mediocres. No, miento. Nuestra competencia contrata gente fuera de serie, profesionales fuera de serie, o sea, muy buenos, ¿no? Para trabajar en procesos mal hechos y obtienen resultados mediocres. ¿De acuerdo? Nuestra competencia contrata personas fuera de serie para trabajar en procesos mal hechos y obtienen resultados mediocres. Nosotros contratamos gente promedio para trabajar en procesos muy bien hechos y obtenemos resultados fuera de serie. ¿Se entiende? No es la gente, no es el conocimiento que trae, es cómo está pensado el proceso. Es cómo está pensado el proceso. Si el proceso está bien hecho, ya tú puedes poner ahí un mono y eso va a funcionar. Porque eso es así. Sentido común, volvemos a lo mismo. Es así. Te repito, ¿eh? Nuestra competencia contrata gente fuera de serie para trabajar en procesos mal hechos y obtienen resultados mediocres. Nosotros contratamos gente promedio, necesariamente más económica, ¿no? Gente promedio para trabajar en procesos muy bien hechos y obtenemos resultados fuera de serie. Es que es así. Si el proceso está bien definido, normalmente todo sale bien. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahí viene la lógica. ¿De quién es problema el proceso? De la empresa. Entonces, si la empresa no quiere invertir ni medio segundo en poner en marcha su lógica, pues ¿quién la va a adivinar? Efectivamente, hay muchas personas. A ver, hay un meme por ahí dando vueltas también que dice, eh, ¿cómo era? Conozco, ¿cómo era? Conozco idiotas, ¿no? Con doctorados, ¿no? ¿Cómo era? Sí, conozco idiotas con doctorados e ignorantes con buen corazón, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, que el título no te hace, ¿no? El título no te hace, las certificaciones no te hacen, este tipo de cosas no van a marcar la diferencia entre tú y algo mejor, ¿no? En realidad lo que te da realmente el valor en este mercado y en cualquier otro sitio, ¿no? Es lo que tú puedes aportar. Y lo que tú puedes aportar muchas veces se compone de sentido común y de honestidad, ¿no? Y a mí me pasa mucho ir a clientes y el cliente me dice, mira, quiero hacer esto y lo otro. Y yo le digo, pues, con el altísimo riesgo de perder el cliente o de perder la oportunidad de negocio, le digo muy sencillamente, pues muy claramente, eso que tú quieres, pues no se puede hacer. Ya está. Y me dice, no, pero a mí me ha dicho fulano que sí puede hacerlo. Pues llámalo y que te lo haga. Ya está. Yo que tengo más de 20 años en este tema y que se me reconoce por el trabajo que yo realizo, te digo que no se puede. Pero si tú tienes a alguien que lo pueda hacer, pues adelante, listo. Ya me llamarás para corregirlo. Y ahí sí te voy a cobrar, ¿no? Entonces, esas son dinámicas que vemos todo el tiempo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de transformación, hablamos de una transformación de extremo a extremo que se centra en los procesos del negocio, los procesos de la empresa.
si no hay procesos en la empresa, si no hay un enfoque claro de procesos en la empresa, no importa todas las intenciones que tengas, no vas a lograr ningún tipo de transformación. O sea, te puedes transformar de malo a malísimo, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Me dice Kiara, cuando les dice que no se puede, te toman por ahí que no quiere trabajar o que no es productivo. Bueno, a mí normalmente cuando les digo que no se puede, ¿no? Y les digo que contraten a alguien más, me suelen decir que soy petulante, ¿no? O que soy soberbio. Ah, bueno, claro, desde luego se sustenta, ¿no? Pero tampoco les vas a hacer el trabajo, ¿no? O sea, tú lo miras y le dices, esto no se puede. Si te digo exactamente por qué no se puede, pues entonces ya te tendría que cobrar, ¿no? Entonces son cosas que hay por ahí. Ya cada uno maneja su trabajo como prefiere, ¿no? Sí, claro, pero hay gente, pues ya sabes cómo es, ¿no? Claro, es que así no pierdes tiempo, no es como cuando vas a un cliente que te está llamando porque quiere una cosa, quiere la otra, quiere la otra, quiere la otra, y tú vas y le preguntas directamente, pero vamos a ver, ¿tienes presupuesto? No, no tienes. Bueno, en realidad no tengo. Bueno, pues cuando lo tengas me llamas. Ya está. ¿No les ha pasado, me imagino que sí, ¿no? ¿No les ha pasado estar detrás de un cliente que te pide 50.000 millones de cosas y al final nunca tiene un centavo para comprarlas? Claro, pues eso. Entonces imagínate. Entonces no tiene sentido. Eso le pasa a todo el mundo. Entonces, lo primero es, ¿no? Para no perder el tiempo, en lugar de hacer 4, 5, 10 reuniones, es preguntar, a ver, esto que tú quieres hacer, así por arriba, cuesta X. ¿Te alcanza o no? No, pues ya está, se acabó la reunión. No hay más. Tan amigos, felices. ¿Para qué termina peleando? Bien, sigamos. Entonces, cuando hablamos de gestión de servicios en la era digital, ¿de acuerdo? Aparece ITIL 4 en el camino, de manera necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, ITIL 4, como les contaba al principio, ¿no? Está pensado para la cuarta revolución industrial, para la industria 4.0, ¿no? Toma, digámoslo así, toma como punto de partida el hecho de que el mercado hoy por hoy requiere de que se integren o de que por lo menos se consideren las prácticas ágiles que ya existen en prácticamente todas las industrias para poder trabajar. Hay mucha gente que cuando lee esto de que ITIL 4 interactúa con DevOps, con Agile, etcétera, interpreta, erróneamente, interpreta que ITIL trae su propio DevOps o que ITIL trae su versión de Scrum o que se van a integrar de manera colosal, una cosa así como fusión, ¿no? Entre Trunks y Gohan, perdón, ¿no? Entonces, no es cierto, ¿de acuerdo? No es así como funciona. Las consideraciones que trae ITIL 4 en el sentido de considerar y entender que existen las prácticas ágiles se centran en el hecho de que con el nuevo enfoque permite la interacción con estas. Por ejemplo, sin ir muy lejos, eh, tú tienes que desarrollar un nuevo servicio, ¿de acuerdo? El que sea, ¿de acuerdo? Imagínate, una hipoteca para banca digital, ¿vale? Hipoteca digital. Pero resulta que para poder llevar este producto o este servicio a tus clientes, clientes nativos digitales, por ejemplo, ¿no? Ay, perdón. Resulta que necesito desarrollar una aplicación, ¿de acuerdo? Bien. Para poder desarrollar esta aplicación, resulta pues que necesito trabajar con un área que se llama desarrollo y esta área de desarrollo trabaja con Scrum, por ejemplo, ¿no? O esta área de desarrollo pues no solo trabaja con Scrum, sino que ha desplegado técnicas o dinámicas de entrega e integración continua, DevOps, por ejemplo, ¿vale? Bien. Entonces, todos sabemos que en esos enfoques de desarrollo, ¿no? Hay muchas iteraciones, hay muchas validaciones constantes, se producen muchos cambios, muchos cambios, y eso no necesariamente es malo, ¿no? Se producen muchos cambios con mucha velocidad para poder adaptarnos rápidamente a varias cosas, etc. Entonces, si ITIL hubiera seguido con el enfoque de siempre, ¿no? De gestión de cambios, ya, gestión de cambios, ¿qué hace? Lanza un RFC, la RFC tiene que ser evaluada, hay que ver si tiene riesgo operacional o no, esto tiene que generar un informe de recomendaciones o no, esto tiene que ir a un CAP, ¿no? El CAP tiene una cadencia semanal, en principio, ¿no? Y dependiendo de la cantidad y el tipo de cambios que haya, pues se aprobará mi cambio solicitado esta semana o a lo mejor ya pasa para la siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en ese escenario? Pues en ese escenario, ¿cómo haríamos para trabajar con ITIL si estamos intentando trabajar un producto que va a soportar el servicio utilizando DevOps? Sería una absoluta locura, un despropósito, pero total. Así de simple. No se podría. Entonces, ¿qué es lo que plantea ITIL 4 ahora? Flexibilidad, les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora ese proceso de gestión de cambios que antes conocíamos, así como tal, ya no existe. ¿De acuerdo? Ahora se llama
habilitación del cambio y es una práctica. ¿De acuerdo? ¿Y qué quieren decir las prácticas? ¿Por qué ya no se llaman procesos? Se llaman prácticas. Porque en sí ya no sugieren ningún tipo de concatenación de actividad. Lo que sugieren es la necesidad de que esa práctica exista. Es decir, se deben controlar los cambios, se deben habilitar los cambios, se deben poder llevar adelante todo este tipo de gestiones alrededor de los cambios. Se debe poder hacer, ¿de acuerdo? Y al hacerlo, debemos poder generar trazabilidad, tener información, ¿no? Que haya justificación, evidencia, responsables, asignaciones, etcétera. Debe existir, ¿de acuerdo? Ahora viene la pregunta de siempre. Listo, muy bien. ¿Y cómo lo hago? Y ahí es donde viene el valor que trae ITIL 4 en este caso y el valor que también trae COVID-2019, tampoco nos engañemos, ¿no? ¿Cómo lo hago? Lo que nos dice ITIL 4 hoy por hoy es que lo podemos hacer como lo requiera la empresa. Sí, el proceso debe estar documentado, pero primero debemos tener claro cómo necesita la empresa que se haga. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? En ITIL de edición, hasta ITIL de edición 2011, por ejemplo, el proceso de gestión de cambios tenía un flujo propuesto bastante bueno, bastante útil en muchos casos, etcétera, pero que hoy por hoy, en condiciones con las que hay que interactuar con áreas de desarrollo ágiles, es imposible. ¿De acuerdo? Ese proceso se cae, explota. Entonces, lo que te dice ahora es, ¿tengo que gestionar los cambios? Sí. ¿Cómo? Como requiera tu empresa. Que tu empresa requiere gestionar los cambios en 2, 3 pasos, fenomenal. En 5 pasos, pues está bien. Que en 3 pasos y 2 iteraciones, fantástico. Entonces, ya no te dice cómo, te dice lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Y el cómo se tiene que basar en la realidad de tu organización. Efectivamente. De hecho, desde luego, o sea, sencillo no es mal hecho, ¿eh? Agilidad no es dejar de hacer. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, yo no documento porque soy ágil, ¿no? Yo no dejo evidencia de pruebas porque soy ágil, y eso me quita tiempo. La agilidad no tiene nada que ver con hacer las cosas a medias, ¿eh? Cuidado. La flexibilidad que te plantean hoy por hoy las prácticas es que puedes hacerlo como la empresa requiera que se haga. Pero eso no quita que haya que documentarlo, que haya que establecerlo, que haya que aterrizarlo y que haya que tener muy claro que eso que necesito que se haga es repetible. Es decir, podemos empezar a trabajar en madurez de procesos incluso. Y como les decía, es más, la lógica que planteo hoy por hoy ITIL 4, cuando hablamos ya de cadenas de valor y todas estas historias, si rascan un poquito, les hará recordar una cosa que se llama el Value Stream Map, el VCM, ¿no? O la cadena de valor, ¿no? El mapa de cadena de valor, que es una parte del Lean, ¿no? Básicamente. Entonces, sobre eso es que se desarrolla ahora la lógica de las cadenas, por ejemplo. Dice Dameli, sería diseñado un proceso práctico ajustado a la empresa, estructurado el mapa de proceso del diseño de procedimiento, las políticas y el documento. Sí, efectivamente. Así tal cual. Siguiendo una serie de lineamientos para poderlos engastar dentro de lo que es la cadena de valor, ¿no? Y, si acaso, ¿no? Utilizando como referencia, no como base, sino como referencia, los procesos que antes se utilizaban en ITIL edición 2011, que siguen siendo procesos muy completos, que nadie los ha borrado de la faz de la Tierra. Dice Gustavo, lo que no me termina de cerrar es la frase de ágil para poder interactuar con ITIL. Es como que arrancamos con la puerta cerrada. ¿Qué? Hola, hola, hola. Hola. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí? Sí, sí se escucha, ¿no? Ya, listo. Espérense. ¿Qué decía? Gustavo Daniel dice, lo que no me termina de cerrar es la frase de ágil para poder interactuar con ITIL. Es como que arrancamos con la puerta cerrada, individuos de interacción sobre procesos. Espérate. Lo que pasa es que en ningún caso, a ver, sí, es que estoy leyendo lo que decía Daniel. A ver, ¿qué quiere decir? A ver, lo que pasa es que en realidad no busca integración, busca facilitar el uso, la convivencia, ¿me entiendes? O sea, no es un tema de que
ITIL va a modificar las cosas pensando simplemente en el hecho de que Scrum también va a pasar por aquí o DevOps va a pasar por allá. No, es que es un marco para toda la organización. Y lo mismo que te digo Scrum, te digo seguridad de la información. O lo mismo que te digo DevOps, te digo gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de actividad práctica que tienen su padre y su madre, ¿no? Que se van a sumar a la realidad, al ecosistema de una organización. Lo que hace ITIL 4, en este caso, es permitir no la integración, sino perdón, la integración no, sino la interacción, el hecho de que interactúen, ¿no? Dice Oscar, pero si un control de documentación de cambios es muy deficiente y no puede automatizarse por temas de presupuesto, ¿cómo podríamos mejorar el proceso en cuestión? A ver, mira, yo creo que la respuesta está en la misma pregunta, ¿eh? Mira, si un control documentario es malo y no se puede automatizar, ya ahí de por sí ya tenemos una paradoja, una contradicción en sí mismo. ¿Por qué? Porque yo jamás podría automatizar algo que no está bien hecho. De hecho, mi primera labor sería sentarme en organizar la casa. O sea, primero tendría que tener un proceso de gestión documental alucinantemente bueno, fino, sin desperdicio, sin actividades que no aporten valor, con tiempos bien medidos, teniendo muy claro a dónde apunto, sabiendo qué requerimientos satisfago con el mismo, etcétera. Y después de que eso ocurra, ya veo cómo lo automatizo. Ya está. Yo o sea, el que el proceso sea deficiente lo anula para ser candidato a un proceso automatizable. Ojo, ¿de acuerdo? De hecho, uno de los principios que plantea ITIL 4, que también es de mucho sentido común, dice optimizar y automatizar. En ese orden, no al revés. ¿De acuerdo? Dice Damelis. Hay empresas que creen que un repositorio de documentos... Sí, bueno, y hay empresas que creen que una mesa de ayuda es ITIL. No, no es así. No, o sea, sí, pues hay gente que dice, ah, yo tengo mi SharePoint, así que tengo mi gestión documental, ¿no? No, no es cierto. Pero sí, pues hay empresas que es así. La ignorancia, lastimosamente, es atrevida, ¿no? La ignorancia es atrevida. Pero bueno, eso, como decía un buen amigo, eso al final, de alguna u otra manera, como que nos sirve, porque nos garantiza que vamos a tener trabajo durante mucho tiempo todavía, ¿no? O sea, se trata en realidad, pues, de ir bregando, ¿no? Se trata de ir evangelizando, enseñándole a la gente, que la gente entienda, porque de lo contrario, pues, pues si todos fueran buenos, si todos fueran tan fuera de serie como muchas veces dicen que lo son, pues no existiríamos los consultores, pues, ¿no? Si todos fuéramos tan listos como decimos muchos que somos, pues no habrían doctores, ¿no? Pues ya está el Google, ¿se entiende, no? Entonces, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, son cosas que pasan, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Lo que está ocurriendo todos los días. De hecho, un día donde no aprendes algo nuevo es un día perdido, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Esta evolución que ha traído ITIL 4 es más que un simple cambio de versión, ¿no? Lo que les decía hace un rato, es una actualización completa del marco, ¿no? Que genera unas modificaciones y un enfoque de extremo a extremo, ¿no? Con la idea en sí de poder darle flexibilidad a cualquier tipo de organización que pretenda lanzar hacia adelante cualquier iniciativa de transformación digital. ¿Por qué? Porque lo decíamos hace un rato, para yo poder generar un proyecto o una iniciativa de transformación digital en mi empresa, no es algo que vaya a ser iniciativa del área de TI, es algo que va a remover la empresa de extremo a extremo, desde los cimientos hasta la parte más alta. Entonces necesito un marco que me permita administrar la organización en todo su esplendor. No en un área, no en dos, en toda la empresa. Dice Ernesto. Si la empresa lo permite, se debe generar el RFC, etcétera, para el cambio. ¿Eh? ¿A qué te refieres? O sea, ¿en qué sentido? A ver, el RFC no deja de ser el disparador de un cambio, o sea, de una solicitud de cambio. No deja de serlo. O sea, tiene que haber un RFC. O sea, tiene que haberlo. O sea, a ver, te vas a encontrar empresas donde nadie registra nada, ¿de acuerdo? Pero que nadie registre nada no quiere decir que esté bien hecho, ¿de acuerdo? Necesariamente. O sea, todo cambio pasa por un RFC. Así el RFC sea más sencillo que lo que podía ser antes, ¿de acuerdo? El RFC es el soporte. El RFC es la evidencia de que el proceso empezó, ¿de acuerdo? Y es la evidencia del alcance esperado inicialmente de ese cambio, tal cual. Después, en realidad,
el sustento de que el proceso funciona es toda la trama que desencadena el RFC, ¿no? Pero que existe un RFC quiere decir que hay un proceso, por lo menos, que se pone en marcha. Ya si luego funciona bien o funciona mal, ya es otra historia. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigamos, ¿no? Entonces yo les decía, ¿no? ITIL en el camino, pues fue variando, ¿no? Desde el 89, imagínate cuántos años van ya, más de 30, ¿no? 20, 10, 31, 32. En el 2000 apareció ITIL versión 2, ¿no? Perdón, que se encargaba solamente de organizar el área de TI, centrado en el delivery y en el support. En el 2007 apareció ITIL 2011, perdón, ITIL versión 3, ¿de acuerdo? Que ya nos hablaba del ciclo de vida del servicio, 26 procesos, 5 fases, ¿no? Estrategia, diseño, transición, operación, mejora continua, ¿vale? Y luego en el 2011 aparece ITIL edición 2011, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que fue un update, una revisión, un refresh de la versión 3, que ya incorporaba la vinculación con la capa de negocio para poder hacer un poco más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que vemos ahora mismo en la pantalla era el esquema de ITIL versión 3, ¿de acuerdo? ITIL edición 2011, ¿de acuerdo? Sus procesos, sus fases, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya está. Con todo esto se supone que yo gestionaba los servicios, ¿de acuerdo? Servicios, nada más que servicios, ¿vale? Bien. Luego en el 16, como les conté, aparece el ITIL Practitioner, ¿de acuerdo? El ITIL Practitioner, que como se dan cuenta, o sea, mantiene esta lógica de 2011, aquí al centro, si la ven, ¿de acuerdo? Pero le empezó a poner otras capas, ¿de acuerdo? Por un lado aparecieron las competencias críticas, como les contaba al principio, ¿no? La gestión del cambio organizacional, la gestión de las comunicaciones, las métricas y medidas del proyecto de implementación, no de la gestión del servicio, porque la gestión del servicio está acá adentro, ¿de acuerdo? Sino de el enfoque que le damos desde la empresa, ¿de acuerdo? Desde la empresa. O sea, nos fuimos una capa más arriba. Acuérdate que lo que se quería con el practitioner era empezar a dar un enfoque más corporativo, más parecido a lo que hacía COVID-5, que salió en el 2012, ¿de acuerdo? Y que, digamos que dejó atrás el planteamiento de ITIL Edición 2011, ¿vale? Teníamos un enfoque de mejora continua corporativa, ¿de acuerdo? Y teníamos debajo los principios rectores, como les contaba al principio, ¿de acuerdo? En ese entonces, los 9 principios, ¿vale? Entonces, este ciclo de vida del servicio que vemos acá fue complementado por 9 principios, un enfoque general de mejora continua y 3 competencias prácticas. Perdón, críticas, ¿de acuerdo? Eso fue en el 16. Luego ahora, pues el año pasado, en el 19, aparece ITIL 4, con una historia llamada el sistema de valor del servicio. ¿De acuerdo? Sistema de valor del servicio. Que si se dan cuenta, bueno, no podrían darse cuenta porque no lo han visto, pero tiene muchas lógicas, una lógica similar con el sistema de gobierno que plantea COVID 2019. ¿Vale? Y estas son cajitas, aunque son cajitas 3D que no se aprecian, ¿no? Parece que fueran rombos, pero son cajitas supuestamente en 3D. Por fuera, o sea, la caja más alta, la caja más externa, ¿no? Contiene una cosa que son los principios guía y la mejora continua. La caja más externa, ¿de acuerdo? Esa caja externa, como estas muñecas rusas, ¿no? Contiene una caja por dentro, una caja morada, ¿de acuerdo? Esa caja morada tiene una cosa que son los principios de gobierno y las prácticas, ¿de acuerdo? La lógica de gobierno, perdón, y las prácticas. Y estas a su vez envuelven a otra, que es la cadena de valor del servicio, ¿de acuerdo? Que es la que en realidad, si se dan cuenta, es la que va a hacer que una oportunidad, ¿no? Se convierta en valor, ¿vale? Una oportunidad se convierte en valor a través de la cadena de valor del servicio. Pero esta cadena de valor del servicio está influenciada por el órgano de gobierno y las prácticas. De acuerdo a las prácticas, les decía, son las que han reemplazado a los antiguos procesos. ¿De acuerdo? Ya no hay procesos, ahora hay prácticas. O sea, antes teníamos 26 procesos, 4 funciones, etcétera, ¿no? Ahora tenemos en total 34 prácticas. ¿De acuerdo? 34 prácticas. 14 prácticas de gestión general, 17 prácticas de gestión de servicios y 3 prácticas de gestión técnica. ¿De acuerdo? Entonces, esto en realidad deberíamos verlo como de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? para que vean el alcance. Sí están ahí, ¿verdad? Están ahí todavía, ¿no? Chicos.
Y yo pregunto, ¿no? Porque a veces se van a comer, se desconectan, se echan a dormir. Sí. No como mi hija que pone la clase a distancia y sigue durmiendo. Eso es. ¿Vale? Bueno, bien, entonces, les decía, si queremos ver, por ejemplo, una comparación de alcances, ¿no? Veámoslos desde arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Alto, 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 o sea, desde arriba, ¿no? Entonces, mientras que la edición 2011 empezaba por este nivel, ¿de acuerdo? El ciclo de vida del servicio, con sus fases, sus procesos y sus funciones, ¿de acuerdo? Y TIL 4 empieza muy arriba. Para empezar, empieza considerando los factores externos, ¿de acuerdo? Las cosas que pasan en el mercado, la condición política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. ¿Qué pasa en la calle? ¿De acuerdo? No en la empresa todavía, sino en la calle. ¿De acuerdo? En el mercado donde yo me desarrollo. ¿Vale? Eso va a generar necesariamente influencia, buena y mala, sobre las dimensiones del servicio. ¿De acuerdo? Esas dimensiones serían, digámoslo así, la evolución de lo que antes considerábamos en la etapa del diseño como las 4Ps. No sé si lo recuerdan, ¿no? Personas, procesos, productos y partners. Bueno, pues esas 4Ps, así como tal, hoy por hoy ya no existen, ¿de acuerdo? Ahora están las 4 dimensiones del servicio, ¿vale? Perdón. Y estas dimensiones, ¿de acuerdo? Son básicamente lo mismo. O sea, tenemos una que son personas y organizaciones, información y tecnología, procesos y flujos de valor, y socios y partners y socios, ¿no? Socios y proveedores, perdón. Entonces, esas 4 dimensiones son influenciadas por los factores externos del mercado, ¿de acuerdo? Y esas 4 dimensiones, que es básicamente cómo se configura el mercado y todos los agentes que participan de él con los que yo como empresa voy a interactuar, ¿de acuerdo? Van a influenciar el sistema de valor del servicio. ¿Cuál es el sistema de valor del servicio? Este acá, ¿de acuerdo? Entonces, encima de todo esto que vemos acá, están las 4 dimensiones. Y por encima de las 4 dimensiones están los factores externos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si seguimos viendo desde arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Inmediatamente debajo del sistema de valor, la primera capa que encontramos son los 7 principios guía, ¿de acuerdo? De primeras, ¿de acuerdo? Los 7 principios guía, ¿vale? Y bueno, luego, abajo encontramos la capa de gobierno, ¿de acuerdo? Capa de gobierno. Luego está la cadena de valor del servicio, ¿de acuerdo? La cadena de valor del servicio que bien podríamos compararlo con lo que ya a este nivel vendría a ser lo que antes teníamos como ciclo de vida del servicio, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo, pero no deja de ser muy similar, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues ahora tiene influencias muy hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien, ya no son 5 fases, sino ahora son 6 etapas, ¿de acuerdo? Ahora, estas fases no contienen procesos, como en este caso sí, como antiguamente sí. Las prácticas en este caso son independientes de las etapas, ¿de acuerdo? Aquí no. En 2011 los procesos estaban vinculados a cada fase. Aquí no. Aquí cada fase forma parte de la cadena de valor del servicio y las prácticas van aparte, ¿de acuerdo? Y como les dije, son 34, ¿vale? Y por debajo de todo, envolviendo todo, ¿no? La mejora continua corporativa. ¿De acuerdo? La mejora continua, los principios, el órgano de gobierno, las prácticas, la cadena de valor al medio. ¿De acuerdo? Si queremos comparar estatus. ¿De acuerdo? Es como que ITIL 2011, ¿no? Hasta cierto punto llegaba hasta el piso 5 de mi edificio, ¿no? Y ya está. Mientras que ahora ITIL 4 con su alcance se va hasta el piso 11. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden, verdad? Bien. ¿Ahí están? ¿Sí? ¿Están vivos? Bien, fenomenal. Entonces, las prácticas, como les decía, ¿no? Tenemos 34 prácticas, ¿vale? 14 prácticas generales, 17 prácticas de servicio y 3 prácticas técnicas, ¿vale? Bien. Ahora, resulta que todo este conjunto de prácticas, o sea, si les echan un vistazo, algunas, muy pocas, les parecerán nuevas. Y de hecho, es porque no lo son. ¿De acuerdo? Muy pocas les parecerán nuevas, pero aún así no lo son, ¿vale? Por ejemplo, las que están pintaditas de verde vienen del Service Strategy, ¿de acuerdo? O sea, tienen su origen, que no quiere decir que sean exactamente las mismas, porque sí han tenido alguna variación, pero tienen su origen
en algunos de los procesos del Service Strategy. Portafolio, riesgos, la gestión de las relaciones que antiguamente era el BRM, financiera, la estrategia, etc. Las que están de naranjita vienen de lo que conocíamos como Service Design. ¿De acuerdo? Que los que hayan visto la edición anterior, pues recordarán de qué van cada uno de estos. Los que están en negrito vienen de lo que era la transición. ¿De acuerdo? Tienen su origen en lo que era la transición. ¿Vale? Las que están en celeste vienen de lo que era la operación o Service Operation en su momento. ¿Vale? Los que están en moradito vienen de lo que planteaba el ITIL Practitioner, ¿de acuerdo? Y digamos que en teoría la que es nueva, es esta rojita que dice gestión del talento y fuerza laboral. Que en realidad, pues si se percatan, si rascan un poquito, se darán cuenta que tiene mucha similitud con el catalizador 7 de COVID-5 de personas, habilidades y competencias, que se encargaba de lograr pues que las personas adecuadas cumplieran y trabajaran en las funciones adecuadas a través de las habilidades y competencias adecuadas. ¿Vale? Digamos que tomó como fuente de inspiración algunas cosas, ¿no? Pero son 34 prácticas. Ahora, cada una de las cadenas, ¿de acuerdo? Cada cadena que yo vaya a desarrollar para un tipo de servicio u otro, porque ya sabemos que los servicios no son iguales nunca, ¿no? Cada una de estas cadenas va a utilizar una combinación diferente de prácticas. Es como el SF, como el marco de competencias, sí. Y como el SF también, como el e-Competence Framework. Sí. De hecho, el catalizador 7 y gestión de talento se basan en estos dos marcos. O por lo menos, se sustentan el planteamiento de estos dos marcos, el SFIA y el SF. ¿Vale? Entonces, como les decía, cada una de estas prácticas, o mejor dicho, cada grupo de prácticas puede ser utilizada de una u otra manera con las diferentes cadenas que yo tengo. Entonces, si yo voy a crear un servicio para determinado objetivo, pues para ese servicio a lo mejor utilizo 5 prácticas generales, 10 prácticas de servicio y ninguna práctica técnica. Para otro servicio a lo mejor utilizo 2 prácticas generales, 5 de servicio y 3 técnicas. Para otro servicio a lo mejor utilizo las 14 prácticas generales, las 17 de gestión de servicios y 2 técnicas. ¿Se entiende? Entonces, cada grupo, o sea, cada servicio que yo vaya a crear, sea para servicios o productos, ¿de acuerdo? Van a utilizar diferentes combinaciones de estas prácticas, ¿de acuerdo? O sea, no es que todos los servicios van a utilizar todas las prácticas a la vez ni en la misma manera, sino que se van a producir diferentes tipos de combinación, lo que va a generar la idea de que, por ejemplo, estas 34 prácticas funcionan más como una caja de herramientas, ¿de acuerdo? Que como un conjunto de procesos, porque en realidad no lo son, ¿de acuerdo? ¿Sí me entienden, verdad? ¿Sí? Va. Entonces, por comparar un poquito lo que les decía, ¿no? Depende, exactamente. O sea, una cosa es un servicio, por ejemplo, de soporte técnico. Mira, vamos a verlo, ¿vale? Una cosa es un servicio de soporte técnico que de seguro, pues, manejará muchas de las prácticas que vemos acá en la gestión de servicios y a lo mejor un tema de gestión financiera, un tema de proveedores, un tema de riesgos, imagínate, ¿no? Gestión de conocimiento, quizás. Y otra cosa puede ser un servicio de distribución de empaques desde el almacén hasta el cliente. Pues a lo mejor utilizo otras prácticas de acá y muy poquitas de aquí. ¿Sí me entiendes? O sea, dependiendo de la naturaleza o del tipo de servicio que yo vaya a brindar, servicio o producto, ¿de acuerdo? Yo generaré diferentes combinaciones con las prácticas. De eso se trata. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que antes, con la gestión de servicios, digamos que de alguna manera todos los servicios se veían influenciados por toda esta lógica de servicios. ¿De acuerdo? Partiendo del hecho de que antes solamente eran servicios de TI y luego eran servicios ya diferenciados, pero bueno, con mucha influencia de TI. ¿De acuerdo? Entonces la idea ahora es que cada servicio tenga su propia combinación de técnicas. ¿De acuerdo? Su propia combinación de técnicas. Lo que no quita, ¿de acuerdo? Lo que no quita que una misma práctica pueda ser utilizada en N servicios. ¿Sí me entienden? O sea, las prácticas pueden utilizarse de 1 a N servicios, ¿de acuerdo? Y los servicios pueden utilizar también de 1 a N prácticas. Bueno, o de 1 a 34 prácticas, ¿vale? Para que lo tengan claro. Bien. Entonces, comparando, ¿no? Decíamos, ¿no? Antiguamente, pues en ITIL edición 2011 teníamos el ciclo de vida del servicio, ¿no? Funcionaba muy bien. ¿Para qué nos vamos a quejar? Todavía es útil, ¿de acuerdo?
todavía es muy útil. Hay muchas organizaciones que se rompen la cabeza para ver cómo implementan ITIL 4, ¿de acuerdo? Y están que, vamos, están que se dan de golpes porque hay muchas cosas que no son necesariamente implementables de manera natural y no han caído en la cuenta de que en realidad ITIL 4 es un marco con un alcance suficientemente amplio como para administrar toda la empresa, y si tú lo único que quieres es administrar tu área de TI o administrar una mesa de ayuda, pues probablemente tu necesidad siga siendo ITIL Edición 2011, la cual no ha desaparecido, sigue ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una tendencia muy humana, ¿no? Queremos siempre tener lo último y manejarnos a la moda, ¿no? El otro día lo comentaba con unos alumnos en el curso de COVID, les decía, ¿no? Es como que tú, por ejemplo, ¿no? Tú vives a 3 cuadras de tu trabajo, ¿no? Vives a 300 metros de tu trabajo y puedes irte caminando sin ningún problema. Todos los días vas caminando a un ritmo simpático, no sudas, no te cansas, llegas rápido, no tienes problemas de nada, porque vives a 3 cuadras. Bien. De pronto un día llegas a la puerta de tu casa, estás saliendo rumbo a tu trabajo y resulta que el ayuntamiento, la municipalidad ha puesto bicicletas y scooters en la puerta de tu casa. Bien, yo pregunto, si tú sigues viviendo a 300 metros de tu trabajo y hasta ayer ibas caminando sin ningún problema y toda tu vida estaba ordenada, porque están ahí los scooters y las bicicletas, ¿de pronto te hacen falta? O sea, ¿son necesarias a partir de hoy día porque están ahí? ¿Sí o no? Pues claro que no, claro que no. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a subirte una bicicleta y un scooter para ir a tu trabajo o vas a seguir andando? Pues mira, hay dos tipos de personas. Los que por monería el primer día, ¿no? Por angurrientismo del ser humano, el primer día van a decir, si están ahí, las bicicletas las usaré, ¿no? Entonces te subes a la bicicleta y te vas a tu trabajo en la bicicleta. Luego llegas a tu trabajo y te das cuenta que no hay dónde aparcar la bicicleta, la cadena de la bicicleta te ha ensuciado el pantalón, ¿no? Has tenido que pedalear y por ende has tenido que sudar, yo qué sé, te han querido robar la bicicleta porque hasta antes de ayer no representaba ningún riesgo, pero ahora como vas en bicicleta, pues ya tienes algo que te pueden robar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La bicicleta o tu decisión? Ha sido tu decisión. La bicicleta no tiene la culpa, la bicicleta está ahí y seguramente exactamente, seguramente será útil para alguien y ese alguien no necesariamente eres tú, ¿se entiende? Diferente es, ¿no? Que bajas un día rumbo a tu trabajo y resulta que tu empresa se ha mudado y ahora ya no estás a 300 metros, sino estás a 1500 metros de tu casa. Bueno, entonces en ese caso, ¿no? El que haya una bicicleta y un scooter en la puerta de tu casa es una bendición del cielo, pues. Te viene bien. Claro, en ese caso sí te importa, en ese caso sí te viene bien. Pero si no te viene bien, ¿para qué lo haces? Es lo mismo. Entonces, ahora mismo pasa lo mismo. Hay organizaciones que están perdiendo la cabeza viendo cómo implementan ITIL 4 en algunos servicios, en algunas propuestas, ¿no? Cuando en realidad lo que siguen necesitando es manejar ITIL edición 2011. ¿Por qué? Porque el alcance de ITIL 4 es lo suficientemente grande como para que no le quepa a la gran mayoría de empresas en este momento. ¿De acuerdo? No todas las empresas tienen la lógica, ¿de acuerdo?, de que tienen que trabajar de manera integrada. Entonces, en una empresa que no entiende que tiene que trabajar de manera integrada, imagínate qué dolor puedes ocasionar o qué dolor te pueden ocasionar a ti si quieres trabajar con un marco que integra todo de extremo a extremo, ¿de acuerdo? O sea, a lo mejor lo que te sigue haciendo falta es ITIL edición 2011, pero ahí van los necios, ¿no? Por otro lado, ¿de acuerdo? Antes en edición 2011 manejábamos el concepto de utilidad y garantía cuando hablábamos de valor, ¿de acuerdo? Utilidad y garantía cuando hablábamos de valor. Y esto se centraba pues en las salidas del negocio, en las percepciones, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de valor, ahora te contesto, Damelis. Cuando hablamos de valor, hablamos de co-creación, lo que decíamos hace un rato, ¿no? El proveedor y el cliente, ¿no? El que consume y el que entrega. Co-creación, ¿de acuerdo? Entonces ya no hablamos de percepción, hablamos de experiencias, ¿de acuerdo? Y ya no hablamos de los resultados para el negocio simplemente, sino hablamos del resultado en general de lo que entregamos, ¿de acuerdo? Ya no es valor simplemente, sino ahora es valor de servicio, ¿de acuerdo? Conceptos muy similares, ¿de acuerdo? Muy similares, pero con puntualizaciones bastante válidas para la realidad que hoy por hoy nos ocupa, ¿no? A ver, dice Amelis, para aplicar un nuevo modelo se debe verificar la necesidad de la empresa
y lo que realmente puede funcionar en ella, como lo claro, claro, o sea, hay un principio que dice, eh, hay un principio que dice, básate en, empieza desde donde estás, ¿de acuerdo? Empieza desde donde estás. O sea, tienes que ser consciente de lo que tienes versus lo que te piden o versus lo que crees que necesitas para poder saber qué cosa tienes que hacer. O sea, si tu objetivo es llegar a un 10 y estás en un 5, pues claramente la brecha es de 5 y tendrás que trabajar en función de ese 5. Pero si estás en el 10 y tu brecha, perdón, si estás en el menos 20 y tienes que llegar al 10, pues tu brecha es 30. Entonces tus actividades y tus prioridades tendrán que ser diferentes. Entonces yo no puedo empezar ningún tipo de iniciativa, ni ningún tipo de proyecto, ni ningún tipo de inversión si no soy consciente de cuál es mi posición actual. Y eso es solo sentido común, que no es el más común de los sentidos, como decía un amigo mío. ¿Vale? Por otro lado, ¿de acuerdo? Teníamos antes las 4 P's del diseño. Personas, procesos, productos y partners, que ya lo hemos dicho. ¿De acuerdo? Estas 4 P's evolucionaron, ¿no? Como Pokémon, y ahora son, pues la que era personas, ahora es organización y personas. La que era productos y tecnología, ahora es información y tecnología. La que era procesos, ahora es cadenas de valor y procesos. Y la que era proveedores y socios, ahora sigue siendo proveedores y socios. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta, están influenciados por lo que consideramos los factores externos. ¿De acuerdo? Político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental. ¿De acuerdo? Antes teníamos un modelo de mejora continua en 2011 de 6 pasos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la visión? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo llego ahí? ¿He llegado? ¿Y cómo mantengo el impulso? ¿De acuerdo? Este modelo fue en el 2011, ¿de acuerdo? Al año siguiente, en el 2012, cuando sale COVID-5, ¿de acuerdo? COVID-5 a este mismo modelo le pone un paso más, ¿de acuerdo? Le pone un paso más y lo denomina ciclo de vida de la implementación de COVID-5, ¿de acuerdo? Que de hecho ese ciclo de vida de la implementación se ha mantenido en COVID-2019, ¿de acuerdo? Y TIL 4 ha mantenido el modelo de mejora continua complementado con lo que añadió COVID-5 en su momento. Entonces ahora es, ¿cuál es la visión? ¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo llego ahí? Perdón, ¿dónde quiero llegar? ¿Cómo llego ahí? Tomar acción, es decir, poner en marcha, ¿no? Poner en marcha los planes, ¿no? La comprobación, ¿no? He llegado y cómo mantenemos el impulso, ¿no? O sea, el paso de tomar acción, ¿no? O poner en marcha los planes planteados para poder llegar es un paso nuevo en este caso, ¿no? O sea, de la 2011 a ITIL 4, ese paso es nuevo, ¿de acuerdo? Pero tampoco, como les decía hace un rato, ¿no? Tampoco es que se lo haya inventado ITIL, ¿no? Es algo que, bueno, se ha tomado lo bueno de las mejoras que tuvo en su momento COVID-5 y se ha mantenido. O sea, tampoco es un delito, ¿no? Lo bueno se imita y se mejora, ¿no? ¿Vale? En el 16 aparecieron, les dije, ¿no? El Practitioner, el ITIL Practitioner con sus 9 principios rectores, ¿vale? De esos 9 principios aparecen hoy en día solo 7, ¿de acuerdo? Los 7 principios guía o principios rectores de ITIL 4, ¿de acuerdo? Que se basan básicamente en lo mismo, ¿de acuerdo? Que se basan básicamente en lo mismo, solo algunos de ellos se han integrado, ¿no? El mantenerlo simple y práctico, ¿no? Eh, automatizar y optimizar, ¿no? El ser transparente, el trabajar de manera holística, ¿no? Empieza desde donde estás, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto se convirtió en esto de acá, ¿vale? O sea, de 9 a 7. Ahora, muchos me van a preguntar, ¿no? Oye, entonces el ITIL Practitioner es una certificación adicional. Sí, pero ya no existe. Ya no existe. Y ya no existe básicamente ¿por qué? Porque todo el planteamiento de ITIL Practitioner ha sido absorbido para ITIL 4. Entonces, si lo queremos ver así, diríamos que ITIL 4 es ITIL de edición 2011. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ITIL 4 es ITIL de edición 2011, ¿de acuerdo? Complementado con lo que trajo el Practitioner, ¿de acuerdo? Y con algunas mejoras adicionales, producto de otras disciplinas y otros marcos. ¿De acuerdo? Para que lo tengan claro. Es así tal cual, ¿eh? Tal cual. Por eso les decía que más que
una grandísima modificación ha sido una actualización, un refresh. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como conclusiones, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Podríamos decir, pues, que la transformación digital no se centra en la tecnología, sino es más una transformación organizativa de procesos que tecnológica. ¿De acuerdo? Si empezamos un proyecto de transformación digital a partir de la tecnología, pues sin duda nos vamos a ir de cabeza. Eso no va a funcionar. Cuando hablamos de servicios digitales, seguimos hablando de servicios, ¿no? Pero con un enfoque diferente que nos permita utilizar la tecnología que hoy por hoy está disponible. Acuérdate, la tecnología digital, ¿de acuerdo? Y la tecnología digital dijimos que era la combinación del Information Technology y el Operational Technology, ¿de acuerdo? Bien. Y por otro, decíamos, pues como ya lo hemos repetido varias veces, ITIL 4 es aplicable a cualquier tipo de servicio, sin ningún tipo de restricción en ese sentido, salvo el uso de la lógica y el predominio de la rentabilidad en toda iniciativa. ¿Vale? Entonces, dudas, preguntas. Oye, otra vez he hablado 2 horas. Chicos, lo siento, ¿eh? O sea, yo es que no... Se me pasa el tiempo, tío. ¿Qué quieres que haga? Bueno, ¿están ahí? ¿Sí? Chicos, chicas. ¿Están ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Sí. Sí, sí, gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Yo, sinceramente, pues lo que espero siempre es que esto les resulte útil, ¿no? Que les resulte útil, que puedan, pues, que puedan realmente aprovecharlo en todo momento, ¿no? Que puedan tener sus propias conclusiones en muchos sentidos para que les pueda servir, ¿no? Sobre todo que les pueda servir, porque en realidad, pues mañana pues les van a preguntar por ITIL 4 y la gente se va a volver loca, ¿no? O sea, tienen que saber de qué están hablando, o sea, es lo peor que puede ocurrir, ¿no? A ver, voy contestando, ¿vale? Buenas tardes, acá estamos. En cuanto al examen de certificación, ¿qué cambios en general pueden haber? Bueno, el examen siguen siendo 40 preguntas, siguen siendo 26 preguntas para poder aprobar. El cambio básicamente es que los conceptos son completamente distintos en muchos sentidos, ¿no? De las 40 preguntas que trae el examen, al menos la mitad están basadas en las prácticas, ¿de acuerdo? Hay 2 o 3 tipos de examen. Hay uno que es complicado, hay otro que es más sencillo, ¿de acuerdo? Pero básicamente por ese lado, ¿no? Dura 1 hora. Luego dice Miguel, ¿llevar ITIL 4 y COVID-2019 ambos ayuda o confronta? Son complementarios. De hecho, me lo preguntaban ayer. ¿Y cuál usar? ¿Por cuál inclinarse? Pues por el que te sea más útil, básicamente. Por el que te sea más útil. Por el que tenga mayor demanda en tu mercado, básicamente. Porque el enfoque básicamente va a ser el mismo, tal cual. ¿De acuerdo? Para que lo tengas claro. La certificación. Bueno, ITIL 4 ahora se maneja con el tema del ITIL 4 Fundamentos, ¿no? Hasta julio. Yo recién entro, dice. Llevamos 2 horas, Reiner. Hasta julio va a estar disponible el Managing Professional, el Transition para los que son ITIL Expert, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya solamente va a poder, bueno, julio o agosto, ¿no? Tendría que volverlo a revisar. Ya, para poder lograr los niveles altos vas a tener que hacer las diferentes rutas que hay, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, son 5 módulos, porque uno se repite, ¿vale? Pero es así, ¿no? El tema de las certificaciones de ITIL 4. Personalmente, el Fundamentos tiene mucho contenido, me gusta mucho, de hecho, bueno, seguramente algún exalumno estará conectado aquí. Me gusta mucho el tema del Fundamentos y me gusta mucho el Transition del Managing Professional. A los niveles intermedios que tiene ahora mismo ITIL 4, yo no le veo mucho contenido. Personalmente, no me terminan de convencer todavía. Y mira que llevo en esto muchísimos años y probablemente sea uno de los pocos en todo el planeta que tiene toda la ristra de certificaciones desde hace muchísimos años, ¿eh? Entonces te digo que los niveles intermedios de ITIL 4 a mí, si los comparamos con los niveles intermedios de ITIL edición 2011, los de ITIL 4 me parecen
muy flojitos, muy flojitos, ¿vale? Gracias, no hay de qué. Lo de la transformación bien, si lo mueves claro, exacto, la transformación funciona si lo llevas con un buen marco. Einer recién pudo entrar, lo siento, Einer. No, es que he estado repleto casi todas las 2 horas. Dice Damelis, debo estructurar todo el proceso de control de cambio en la empresa donde estoy y de verdad que hoy me has dado muchísimas herramientas. No hay de qué, mujer. Muchísimas gracias a ti por escucharme. Buenas tardes, Lisset. Dice, pregunta, ¿ITIL 4 se puede considerar un complemento de DevOps? No. ITIL 4 es para toda la empresa. Y DevOps es algo que va en determinadas áreas. Para ser concreto, el área de operaciones, si acaso calidad y el área de desarrollo. ITIL 4 va muy por encima de todo eso. Entonces, DevOps es algo que, o mejor dicho, ITIL 4 va a tener que convivir con algunas áreas que utilicen DevOps. No son complementos, o sea, no son complementarios. Digamos que uno considera al otro. ITIL 4 considera que DevOps puede existir y que va a tener que interactuar con él, pero no se complementan. No es complementaria la palabra. Ojalá pudieran compartir la exposición. Ajá, ya. Como no, compartirán el material después, sería para contar con ellos. Mira, estamos armando todo un paquete con los videos, con las presentaciones y todo lo demás. Seguramente cuando lo lancemos, porque vamos a esperar de terminar todos los webinars, cuando lo lancemos seguramente estén las, las presentaciones y todo compartido en el mismo sitio, ¿vale? Pero ¿en qué lugar? Bueno, aquí ya está. Dice, después te comento que llevo ITIL, Gira, allí también tengo capacidad de demanda, proyectos que me eficientes, problemas, nada, también para desarrollo. Claro, pero lo que pasa es que el enfoque de Gira, que está muy bien, es una herramienta súper potente, no es el mismo enfoque ni es el mismo alcance que trae ITIL 4. Ojo. Entonces hay una serie de cosas que si no existen en una implementación, hacen muy difícil que la implementación se pueda considerar válida desde el punto de vista de ITIL 4, por ejemplo, ¿no? O sea, habría que manejar un tema de gestión, un tema de catálogo de servicios, habría que trabajar un tema de niveles, un tema de la propia CMDB, el CMS, el relacionamiento, el marco de calor, el impacto de riesgo. O sea, habría que manejar muchas cosas para poder estar hablando de una implementación de ITIL 4. E incluso para una implementación de ITIL edición 2011, ¿no? Lo que no quita que Jira sea una herramienta bastante potente para lo que es. Dice, pero en la dirección que si, dice, ¿hay alguna posibilidad de tomar el curso de certificar el MP de forma virtual? Vivo en Buenos Aires. Del Managing, bueno, el MP, el Managing Professional, es para los ITIL Experts. Si eres ITIL Expert, pues sí, es probable que lo lancemos en breve. No te digo nada más, pero es probable que lo lancemos en breve a través de Live Training. Dice, en el acabo de entrar, el camino que recomiendas es seguir para el ITIL Expert. El camino, pero tú ya eres expert, Guille. Dice, comunícate con Paul Díaz, no me ha compartido el diagrama de los servicios gráficos. ¿Que me comunique yo? Ahora te escribe Paul, no te preocupes. Porque se los dieron a todos, Carlos. Están en la plataforma donde está tu documentación. Revisa bien. O sea, no lo mandó por correo, ¿eh? Están en la plataforma. Yo lo vi. A ver, dice, ¿dónde puedo conseguir información de ITIL 4 confiable y concreta? Uf, pues, mira, Axelos vende unos libros, que son los libros, digamos, los tipos oficiales, ¿no? Los libros oficiales, pero personalmente te digo que son carísimos, ¿no? O sea, los libros de ITIL 4 salen más o menos por 375 libras. Yo creo que no vale la pena, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los cursos que hacemos, manejamos unas guías en castellano que las hemos trabajado nosotros mismos en base al material oficial y todo lo demás. Y bueno, y vienen con el curso, ¿no? O sea, y el curso en sí no te va a costar 375 libras, por ejemplo, ¿no? Gracias, Juan. Nada, gracias a ti, hombre. Entonces, ¿recomiendas que la persona certificada en 2011 lleve? Sí, desde luego. O sea, de hecho, lo que recomiendo es que una persona que ya vio y ya entendió edición 2011, le va a resultar más, entre comillas, más provechoso entender ITIL 4. Porque, por ejemplo, las personas que nunca vieron nada de ITIL y se van de frente a ITIL 4, van a estar como los que empiezan a ver El Señor de los Anillos en El Retorno del Rey, ¿no? O sea, nunca van a entender por qué Frodo está tan golpeado y todo lo demás. ¿Qué material de estudio podría recomendar para probar
el examen de Foundation. Libros oficiales como... Bueno, eso ya lo contesté. ¿Necesito el examen de TIL 4? ¿Se puede dar solo el examen con ustedes? No. Nosotros no trabajamos solo los exámenes, lo siento. Pero lo puedes comprar directamente en la página de PeopleSer. Lastimosamente es caro, pero lo puedes hacer. Gustavo Necesito ITIL, pero ya, bacán. Eso, genial. Ribeliño, complementos de ITIL. Complementos como Ribeliño, no te entiendo. Yuri, estoy interesada en la certificación en camino de ITIL Expert. Ahora se llama ITIL 4 Managing Professional. Ya no se llama ITIL Expert, lastimosamente. Yo no pude revisar ITIL Foundation por la inmovilización ahí en PMC. ¿Lo habilitarán virtual? No creo, Fabiola. Vamos a tener que esperar a que podamos hacer algo físicamente o esperar a que PeopleServe nos dé algún otro tipo de opción. Porque ahora mismo la opción a distancia con web proctoring que ellos manejan es carísima y es inmanejable. O sea, no tenemos opción de momento, en este momento, ¿no? No te digo nada la semana que viene o la subsiguiente, porque yo sí soy consciente de que van a haber cambios en las próximas semanas. Pero igual te vamos contando. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza el curso virtual? Espérate que me olvido. Y no se llama versión 4, solamente CITIL 4. ¿De acuerdo? Solamente CITIL 4, ¿vale? Vamos a tener uno este fin de mes, del 1 al 3 de mayo, viernes, sábado y domingo. Aprovechando que vamos a seguir guardados todos en casa, seguro, ¿vale? Lo estamos enfocando de una manera, las chicas de entrenamiento están manejando unas tarifas bastante buenas y bastante potentes, pero estamos separando la dinámica del examen para que no tengan que pagar el examen hasta que no tengan que darlo, ¿de acuerdo? Por todo este tema de la inmovilización, ¿no? Como les decía hace un rato, tienen la opción de poder dar el examen cuando ustedes quieran darlo, ¿no? O sea, pueden acceder a la misma página de PeopleServe, ¿no? Y dar su examen sin ningún tipo de problema en ese sentido para que puedan... Un segundito, ¿dónde está esto? Pueden dar su examen pueden manejar su examen para que puedan darlo de manera virtual, ¿vale? Sí, el tema de los descuentos lo están manejando las chicas. O sea, a ver, un segundín que no veo la cámara. Ahí estoy, ¿no? Sí. Sí me ven, ¿no? No veo mi cara. Sí, sí me ven. Sí, eso. Que se puede manejar el tema del descuento sin ningún tipo de problema. O sea, por ese lado, tranquilos, les van a mandar la información seguramente. ¿Y de ITIL 2011 qué? Los intentos en Excel es solamente uno. ITIL 2011 ya no estamos trabajándolo, Sergio. Es un problema porque ya la gente no genera, no tiene demanda. Es trágico que no tenga demanda porque es sumamente útil, pero es lo que hay. Es lo que hay ahora mismo. No te sabría decir. Lo que sí hacemos es que en ITIL 4, en los cursos de formación oficial de ITIL 4, manejamos ¿cómo le llamamos a esto? El repaso. Manejamos el repaso general de ITIL 2011. Es decir, nos tomamos el trabajo de hacer una comparación entre lo que fue ITIL edición 2011 e ITIL 4 para que la gente pueda realmente sacarle provecho. O sea, no hablamos solamente de qué trae ITIL 4, sino hablamos de cómo llegó ahí, de qué manera fue que apareció, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que deben tener en cuenta, ¿no? Pues nada, chicos, nada, espero verlos en el próximo webinar, espero verlos en clase. El día martes tenemos un webinar de seguridad de la información con Jorge, va a estar bueno. El jueves que viene tenemos un webinar de Prince 2, que también va a estar muy bueno, yo creo que les va a gustar mucho. El siguiente sábado tenemos uno de Cloud Computing, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a salir en todo esto, ¿de acuerdo? Yo creo que va a quedar muy bien, ¿vale? Y nada, ya iremos subiendo los webinars de a poquitos y nada, espero que lo puedan aprovechar y que lo tengan ahí siempre a la mano, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por haber estado otra vez y nada, para lo que quieran, ahí estamos en LinkedIn, denle un like ahí al Facebook, le vamos a vamos a subir las fotos ahorita de lo que han estado conectados, muchos de ustedes van a salir ahí seguro, porque la foto es enorme, Paul, tú mismo eres, y ya está, chicos, pues nada, les agradezco muchísimo y espero que se lo hayan pasado bien y que les quede todo muy claro, o por lo menos más claro de lo que esperaban tener. Nada, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazote y sean felices.